Son las 8:32, estamos en directo, seguimos en directo, mejor dicho, porque hemos arrancado a las 7 con la información y siempre a las 8:30 pues es el tiempo de la opinión, es el tiempo de la tertulia a la que están invitados todos nuestros oyentes, pero dentro de un ratito, a partir de las 9:30 nos van a poder llamar si lo desean al 91 535 1614 o 533 9021. Pasamos ya a presentar la mesa de tertulianos de este miércoles. Maestro, camarada y amigo Eduardo García Serrano, buenos días. Buenos días, España, un placer, y déjame que felicite a nuestros hermanos del Atlético de Madrid. Claro. Porque ayer, en un esfuerzo supremo, supieron sobreponerse a una situación adversa, estando jugando además el Atleti, lo digo de corazón, pues un mal partido. Sí. Y al final se sobrepusieron y, en fin, y acabaron ganando. Es que enhorabuena. Es una enhorabuena a los otros dos tertulianos de la mesa, que son los atléticos, el profesor Antonio Alonso Timón. Muy buenos días, don Antonio, Rafael. Y el también profesor y jefe de estudios del sindicato USO, José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal, don José Luis? Muy bien, buenos días y nada de suerte para esta tarde. Con la Roma. Con la Roma. Bueno. No tuvo tanta suerte nuestro querido PSV Eindhoven, Eduardo. No podemos felicitar a los seguidores. Yo iba con el PSV Eindhoven. Sí, claro, por supuesto. Como voy con todos los equipos que juegan contra el Barcelona. Porque es un equipo español que reniega de ser español. Aunque sea un equipo de los Países Bajos, cuyo himno dice algunas lindezas a favor de España, ¿no? En este caso había que elegir, ¿no? Y nos ponemos del lado. No es fácil elegir, efectivamente. Bueno, lo primero que quiero decir es que Eduardo da una conferencia mañana, jueves día 20, a las 6 de la tarde, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Y Ana, nuestra querida Ana, me ha pedido encarecidamente que demos el teléfono para que la gente se apunte, aunque ya se ha apuntado mucha, pero es importante que no se pierdan mañana, Eduardo, porque además el tema es fundamental para entender buena parte de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Va a hablar Eduardo, un tema que conoce perfectamente por otra parte, de la decadencia de la democracia. Fíjense ustedes la miga que tiene el asunto. Y van a quedar ustedes absolutamente encantados con esa conferencia. Hay un teléfono que es el 91 616 2464, 91 616 2464. Llamen, sigan llamando, porque hasta mañana tienen tiempo de poder ver a Eduardo a las 6 de la tarde en la sede del Club de Amigos. Y tiene mucho que ver eso, la decadencia de la democracia, con lo que ustedes van a escuchar. Muchos ya lo han oído en el informativo, pero ahora lo vamos a reiterar en la tertulia, porque lo de ayer en la comisión, la comparecencia de Aznar en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, pues es de mucha vergüenza ajena. Más allá de lo que dijera Aznar o de las responsabilidades de Aznar, que eso puede ser incluso otro tema, pero el tono, las palabras empleadas, por no hablar ya de la vestimenta, es decir, la actitud con la que acuden a las instituciones públicas algunos elementos que han sido elegidos en las urnas, pues es de vergüenza ajena. O sea, uno realmente no sabe dónde meterse si tenemos políticos de esa baja estofa y de ese lamentable nivel. Luego vamos a poner algunos ejemplos que ya hemos escuchado en el informativo. Pero yo antes, por empezar de alguna manera, quiero que escuchen a José María Aznar ayer dirigiéndose a Pablo Iglesias, al que le recordó algunas cosas que es bueno que tengamos siempre en cuenta. Y parece mentira que tenga que ser alguien que ya está fuera de la política el que venga al Congreso a decirle a la cara a este elemento lo que es él, lo que es su partido y lo que representan sus ideas. Este era Aznar ayer. Pues que esa era la conclusión de su intervención, no tengo la menor duda. A eso ha venido usted. Usted, que no ha venido nunca a esta comisión, ha venido hoy. Simplemente a decir eso. Pues ya lo ha dicho. ¿Qué quiere que le diga? Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado. Y sabe usted, como ha dicho, que ha respetado la verdad, ¿no? La ha respetado la verdad hasta el final. Y mire, hay cosas que a lo mejor uno por uno mismo no lo hace, pero por otras personas a lo mejor lo puede hacer. Y yo os voy a decir lo de mis ministros. Ha dicho usted literalmente que el señor Zaplana está condenado por delitos de blanqueo de capitales. Eso es mentira. ¿Me oye usted, verdad? Eso es mentira. ¿Le importa a usted nada que sea mentira? El señor Zaplana no está condenado por nada. Está con una leucemia en prisión preventiva, ni ha recibido acusación por nada. Todavía. Después de llevar meses en prisión preventiva. Por lo tanto, ya que usted quiere ser una persona respetable y que se le tenga en consideración, pues por lo menos haga usted el mínimo respeto por las cosas y por las personas. Y también sea usted
responsable de lo que dice. A mí, señor Iglesias, escriba usted todo lo que quiera y no me mire, ¿verdad? Porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo, mire usted, no me importa, ni me impresiona ni poco ni mucho, es que no me impresiona nada, ¿sabe usted? Es que no me impresiona nada. Perdón, usted que ha dicho y que ha justificado, como he dicho antes, y que ha presentado usted a la organización terrorista ETA como la punta de lanza para acabar con que fue muy útil para acabar con los consensos del régimen del 78. Usted que habla de volar las instituciones parlamentarias y de volar la transición democrática. Usted que ha recibido millones del gobierno de Irán. Y usted que ha recibido millones del gobierno de Venezuela. Y usted que es incapaz de decir y de destapar las dudas sobre si usted ha cobrado en cuentas corrientes en paraísos fiscales cantidades de dinero. Y usted que tiene compañeros de partido que han sido expulsados de la universidad, que han tenido que volver dinero, u otros que son tan antisistema, anticapitalistas y tan favorables al maltratado pueblo español que no dan de alta a los trabajadores que tienen en la seguridad social, usted tendría que ser un poquito más contenido y un poquito más respetuoso. Por tanto, ese tipo de elecciones, señor Iglesias, a mí en su populismo no me interesan absolutamente nada. Usted venía a decir lo que ha hecho y ha sido incapaz de dejar de decir la verdad y de faltar a la verdad hasta el final, como acabo de demostrar. Usted, señor Iglesias, ni es un señor fiable, ni es un señor que respete la verdad en absoluto. Muy bien. Pues ese era Aznar ayer, dirigiéndose a Pablo Iglesias. Pues estupendamente. Ayer en la comparecencia de Aznar quedaron retratadas muchas personas. Quedaron retratados los inanes políticos que tenemos actualmente con un político pues de talla y de raza como es Aznar, que se le pueden criticar muchas cosas. Yo creo que fue un gran presidente del gobierno y además fue un gran político. Desde que se fue Aznar de la presidencia del gobierno, llevamos sin presidente del gobierno, y de eso ya hace 14 años en este país. Por lo tanto, yo creo que espero y deseo. Yo vengo hoy muy pesimista, don Rafael, porque sí, la verdad es que los acontecimientos que han sucedido en este país en la última semana me dejan estupefacto. O sea, tenemos en la presidencia del gobierno a un señor que es capaz de mentir en sede parlamentaria diciendo que su tesis estaba colgada, que es capaz de no dimitir cuando le han pillado con el carro del helado en su tesis, porque yo creo que ya podemos hablar de que hay más que fumus de que esa tesis se hizo en las condiciones que se hizo, y no solo en cuanto al fondo de la tesis, que ya ha demostrado varios medios de comunicación el plagio flagrante en el que le han pillado, sino todas las circunstancias que rodean la elaboración y la defensa de esa tesis doctoral. Y es un señor que se queda tan tranquilo y que sigue en la presidencia del gobierno, cuando el listón lo fijó él el día 1 de junio también en sede parlamentaria, diciendo que en otros países por un simple plagio había dirigentes políticos que dimitían. Sí. Pero es que lo que ocurre en este país es que vamos a más, es que vamos a peor. ¿Por qué? Pues porque por una sencilla razón, porque la izquierda, desde precisamente se fue el señor Aznar del poder en el año 2004, comienza una operación que aquí ya hemos denunciado en alguna ocasión anterior, que consiste en negar la legitimidad democrática de la derecha. Y la izquierda lo que hace con la democracia, la relación que tiene la izquierda con la democracia es la que tiene un maltratador con su víctima. La democracia es para mí, y si no es mía, no es de nadie. Entonces lo que se produce es un auténtico maltrato a la democracia, que es lo que estamos viviendo en los últimos años. La izquierda se intenta apoderar de las instituciones, tenemos un gobierno que no ha pasado por las urnas, tenemos un gobierno que con 84 diputados ahora mismo, la última jugada de fraude de este gobierno es introducir una modificación en la ley de estabilidad presupuestaria para que el Senado no pueda vetar el presupuesto. Es decir, estamos en un país donde la calidad democrática es ciertamente mejorable, fundamentalmente por lo que estamos diciendo, porque la izquierda ha apostado por dinamitar la democracia española desde que la derecha obtuvo el poder, porque niega la legitimidad democrática a la derecha, diciendo que, como ayer se volvió a ver, le dijo un señor
no sé si fue Rufián o fue este hombre que siempre hace honor a su apellido, o fue el señor Iglesias, que el señor Aznar era de un partido golpista, que dieron un golpe en el 36. Se lo dijo Rufián. Pero vamos a ver, es que esto ya, es eso, es que piensan que la derecha democrática es la heredera del franquismo, etcétera, etcétera. No, mire usted, los que dieron un golpe de Estado fueron ustedes en el 34, en el 36, en el 2017. O sea, es que esta es la situación que tenemos en España, y verdaderamente es una situación muy complicada que yo espero que podamos superar, pero realmente hoy vengo ciertamente pesimista con los acontecimientos que hemos vivido en la última semana, don Rafael. José Luis y Eduardo. Pues mira, decir, yo la verdad es que este tipo de comparecencias, este tipo de comisiones, ¿cómo decirlo? O sea, es que me la repampinfla, o sea, porque me parece que son inútiles, son una pérdida de tiempo, es una actuar cara a la galería. Y tiene alguna cosa útil, por ejemplo, es decir, el que hubo una foto de toda la nueva cúpula del Partido Popular con Aznar, el abrazo de Pablo Casado con Aznar, y por tanto recomponer una situación que estaba quebrada desde hacía tiempo, ¿no? Sobre el tiempo que estaba Rajoy al frente del Partido Popular y del Gobierno. Es curioso que algunas de las cosas que dijo Aznar ayer, bueno, seguramente no las hemos escuchado al que ha abandonado ahora el Palacete de Génova, ¿no? Es decir, bueno, ha sido complaciente, tolerante. Cuando ponías el ejemplo de la mujer maltratada, que me parece muy acertado, también recordar que la derecha es como esa mujer maltratada que rende el maltratador y que por tanto no denuncia hasta llega a una situación límite, ¿no? Y por tanto está conviviendo con él con un complejo y un miedo por aquello de que te quiero mucho y te necesito, ¿no? Es decir, bueno, esto es la izquierda la derecha en este país, que de alguna manera está siempre acomplejada y necesita de alguna manera. Entonces, ¿qué sucede con Aznar? Que ayer llegó y dijo lo que le brotó, lo tenía perfectamente preparado, dijo lo que le apetecía, no se cortó nada, lo tenía todo perfectamente y repartió a diestro y siniestro. Más allá de que uno después se analiza que, bueno, te has pasado un pelín, es decir, estas cosas, no conoces a Correa, fue invitado a la boda, decir, bueno, podemos discutir algún tipo de anécdota o comentario, pero el tema de fondo es, oiga, ¿para qué sirve este tema? Oiga, Aznar no va a hacer nada en una comisión parlamentaria que le puede inculpar en un proceso posterior porque tiene derecho a la defensa. Esto es una cuestión de puro manual. ¿Qué responsabilidad política se le puede exigir a Aznar, que ya no es nada en el campo de la política? Para eso están estas comisiones, teóricamente. Entonces, oiga, ¿para qué? ¿Para hacerse fotos? ¿Para la galería? ¿Para hacer ese tipo de historia? ¿Para que Pablo Iglesias, que no asiste, no es miembro de esa comisión, pida estar y sustituya a Vescansa, que es la que está, por ejemplo? Es decir, bueno, para hacerse el numerito, la foto, bueno, pues entras al numerito y te llevas el numerazo, te ha tocado el cuponazo y te han dado, ya está, o sea, pero simplemente lo que uno se da cuenta con Aznar, puede uno estar de acuerdo o no, pero es que tiene criterio, no se corta un pelo y no tiene ningún complejo en decir lo que piensa, y seguramente se habrá dejado cosas en la gatera. Bien, no pasa absolutamente nada, pero a mí me parece que lo más fundamental es, punto uno, este tipo de comisiones no sirve absolutamente para nada, para teatro, la estamos pagando, con lo cual ya está bien de paripé. Y luego, me parece muy preocupante lo que desde Moncloa se viene haciendo sistemáticamente, que es siempre bordear la ley o intentar legislar a la medida del interés personal del partido o del presidente. Es decir, cuando se plantea el tema de los aforados, es decir, lo que le dijo a Rivera el otro día, ya os espero, ¿no? Es decir, plantear que los aforamientos solamente afecten o la supresión al ámbito privado, es decir, oiga, vamos a hacer una ley para que a Casado lo puedan llevar directamente a procesar. Es decir, es así de sencillo. Es decir, oiga, pero estamos, o sea, ¿usted va a quitar los aforamientos a los policías y a la Guardia Civil? Vamos a entrar en la lista de denuncias. Recordamos la época dura de ETA donde se les denunció a los guardias civiles para que fuesen acareos. Es decir, ¿esto qué carajo es? ¿Usted de qué está haciendo? O sea, no puede estar improvisando continuamente. Es decir, esto de meter por la puerta de atrás una ley para cargarse la ley de estabilidad presupuestaria, claro, es que rinde sus palabras. Es que él le dijo a Rajoy, si usted no tiene presupuestos, váyase. Oiga, usted dijo que iba a tener presupuestos. Si no los tiene, váyase. Aplíquese el propio cuento. Entonces, sin ser capaz de aprobar el techo de gasto, no pueden meter ni tramitar los presupuestos. Para una cosa, ¿para que sirve el Senado? ¿Lo vamos a quitar? Pues oiga, pues sea usted más coherente y cárguese el Senado. Eduardo. Bueno, la corrida empezó con Rafael Simancas, que es la encarnación de la nada. La encarnación de la nada, como dirían los norteamericanos, es un loser, es un perdedor nato y está recogido en el PSOE por piedad, porque como además es un lameculos muy eficiente, ha estado siempre lamiendo las botas del que está en el poder o del que estaba a punto de llegar al poder. Entonces al pobre Rafa Simancas pues lo acaban metiendo siempre con calzador en una lista para que Rafa Simancas tenga algo.
A mí Rafa Simancas me recuerda a aquella ironía de Sir Winston Churchill contra un diputado adversario suyo, cuyo nombre lamento no recordar, que era como Simancas, no era nada. Y decía Churchill que cuando llegaba en taxi a la Cámara de los Comunes, se abría la puerta del taxi y del taxi no salía nadie. Claro. Bueno, pues es Rafa Simancas. Que además Rafa Simancas, que está en un partido cuya historia abrasa con acercarse solo a mirarla, que diría el poeta, acuse de corrupción a José María Aznar, es como si la castiza y célebre Bernarda nos diera a todos lecciones de castidad. Pues mire usted, señor Simancas, las lecciones de castidad yo se las admito a la Madre Teresa de Calcuta. A la Bernarda, o sea, a usted y a su partido, ni un gramo. Ni un gramo. Ustedes no tienen ni rastro de autoridad moral para acusar de corrupción a nadie. Un partido que hace 2 meses, nos enteramos todos, porque está en el acta, de que sus diputados y sus sindicalistas de UGT se gastaban el dinero de los parados en Andalucía en putas y en cocaína, ha perdido la autoridad moral para acusar de corrupción a nadie. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Entonces Rafa Simancas ayer se pone el hábito de Jerónimo Savonarola y se pone a acusar de todos los latrocinios habidos y por haber a José María Aznar. Mire usted, señor Simancas, coja el taxi, que además le va a salir la carrera gratis, porque el taxista ni se va a enterar que no va nadie en el taxi cuando usted lo aborde, porque usted no es nadie. Y luego salieron estos 2 novilleros de Plaza de Pueblo, de Plaza de Pueblo, pero de pueblo de 200 habitantes, que son, Rufián. Por cierto, los romanos decían, nomen est omen, el nombre lo es todo. Y este señor se llama Rufián. Como bien apuntaba el profesor Alonso Timón, hace honor a su apellido. Y además de Rufián, es un analfabeto diplomado. Supongo que tendrá también un máster por la Juan Carlos I, o por la Camilo José Cela, o por cualquier otra universidad que tienen tómbola de másters para señorías, exclusivamente para señorías. Y Pablo Casado, Pablo Iglesias, ¿qué vamos a decir de él? O sea, Pablo Iglesias, claro, cuando Aznar le dice que está mintiendo, como dicen los castizos, con toda la boca, a Pablo Iglesias eso le da exactamente igual, porque la mentira es una herramienta política, dialéctica, retórica de los bolcheviques. Les da lo mismo, les da exactamente igual. Yo... Tú sabes, porque me conoces hace muchos años, Rafa, que mis simpatías políticas por José María Aznar pues son, como decía Rodríguez Ibarra, de las fincas de la Duquesa de Alba, manifiestamente mejorables. Prueba de ello es que no le voté jamás. Pero a mí, mira, cuando la chusma de Podemos y la chusma de los separatistas, cuando la escoria podemita y la escoria separatista hacen... sujeto y objeto de sus invectivas, de su veneno y de su odio a alguien, se llame José María Aznar o se llame Perico de los Palotes, el objeto y el sujeto de las invectivas y del odio de esta chusma de Podemos y de los separatistas goza de todas mis simpatías. Yo ayer me levanté del sofá a aplaudir a José María Aznar. Por primera vez en tu vida, probablemente. Por primera vez en mi vida. Y saqué el pañuelo que siempre llevo en el bolsillo superior de la chaqueta para pedir las 2 orejas, el rabo y las gónadas para José María Aznar. Yo lo hubiera sacado a hombros del Congreso de los Diputados ayer. Sobre todo porque, y voy a abundar un poquito en una cosa que decía Eduardo y que siempre me ha parecido fundamental. E insisto, en la conferencia de mañana, la decadencia de la democracia, que va a pronunciar Eduardo en el Club de Amigos. Porque yo mantengo desde hace mucho tiempo que la carcoma, no de la democracia, sino lo que es más importante, de la convivencia entre los ciudadanos de un pueblo, es la mentira. La mentira cuando se permite que prolifere, que campe a sus anchas y cuando no es combatida de una manera feroz y eficaz. Y lo que ha ocurrido
y también enlazando con lo que al principio brillantemente decía Antonio Alonso Timón, es que la derecha ha abandonado esa labor que le corresponde hacer por sentido de la responsabilidad de contraponer a esas mentiras de consenso que se han permitido una verdad que tiene que ser histórica y que tiene que ser también la verdad del presente. Por ejemplo, cuando ayer José María Aznar, con mucho acierto, le recuerda a Gabriel Rufián que su partido es un partido golpista y recuerda lo que pasó en este país en 1934 y en 1936, que lo hizo ayer José María Aznar, yo pregunto por qué no lo hacen los miembros actuales del Partido Popular cuando suben a la tribuna de oradores. ¿Por qué se callan? ¿Por qué abandonan el debate público y por qué abandonan la verdad? Porque son unos castrati intelectuales. Pues ahí voy. Son unos castrati. Lo ha explicado muy bien José Luis. El ejemplo que ponía yo y él ha seguido con el ejemplo. Yo creo que es lo de la víctima con el maltratado. Es decir, el sentimiento de culpa y el complejo que tiene la derecha española, que por cierto también lo tenía en el 36. Sí. También. Lo que pasa es que a mí me recuerda mucho todo esto. Es que ya otra cosa que se me olvidó decir es de la última semana que me tiene, como diría el otro, patidifuso. Claro, es que nunca se había dado, desde el 78, antes sí, había habido cosas peores en el Parlamento español, pero nunca desde 1978 un presidente del gobierno en sede parlamentaria ha llegado a amenazar a la oposición como amenazó el otro día el presidente del gobierno y dice, os vais a enterar. Es que ya lo próximo que nos queda son las discusiones parlamentarias que teníamos en la Primera y en la Segunda República, diciendo a la izquierda a los políticos de la derecha directamente que les iban a matar. Que es que eso ha sucedido en el Parlamento español. Y claro que sucedió, porque se fue a la casa. La pasionaria le dijo a José Calvo Sotelo, dice, este es el último discurso que ha pronunciado usted en esta sede parlamentaria. 2 días después lo asesinaban. Desde luego que fue el último discurso, porque fueron a su casa a asesinarle. Es que ya solo nos falta esto. Después de cómo perdió la compostura el presidente del gobierno la semana pasada en sede parlamentaria, ya lo próximo es esto. Porque es que además es un gobierno que ha intentado no pasar por el Parlamento, claro, como no tiene los apoyos, todo por decreto ley, en sus amigos, ahora no quiere depender del Senado para aprobar los presupuestos. Es un gobierno que no cree en la separación de poderes porque no ha dado una protección al juez del Tribunal Supremo, Llarena, que eso es para hacérselo mirar por qué la ministra de Justicia sigue en su cargo cuando hizo las declaraciones que hizo, cuando no nos estamos jugando solo el prestigio del señor Llarena, que también, y desde luego es digno de protección, es que nos estamos jugando el prestigio de España. Es que estamos haciendo el ridículo ante un país, que ese país sí que es la nada, ese país, Bélgica, que es un país absolutamente artificial y es la nada y se permite el lujo de estar yendo contra y poniendo en cuestión, y ayer o antes de ayer, la última vez con el rapero Valtonyc, o como se llame, es que ¿para qué sirve? ¿Pero qué pintamos en la Unión Europea? ¿Para qué sirven las euroórdenes? ¿Pero quiénes son los tribunales belgas para entrar sobre el fondo del asunto y decir si eso es o no es? No, mire usted, si usted solo tiene que ver si se cumplen los requisitos de la euroorden y mandar a este señor a España, no tiene usted que entrar en el fondo del asunto. Pero es que, vamos a ver, es que esta es la situación que tenemos. Es que no tenemos gobierno. Es que en Cataluña es lo que es, porque si decía anteriormente que la izquierda es como el maltratador con la víctima, con la democracia, los nacionalistas es exactamente lo mismo o más. Cataluña es mía y si no es para mí, no es para nadie. Y el problema práctico que tenemos en este país es que hay una ausencia total de libertad. El clima que tenemos en Cataluña en este momento es un clima de preguerra civil entre los catalanes y no se hace absolutamente nada. Otra decisión absolutamente lamentable de este gobierno es no hacer caso al informe de la Alta Inspección del Estado en materia de educación, donde pone de manifiesto la situación de manipulación que existe en la escuela catalana. Claro que ya el señor Íñigo Méndez de Vigo dijo que no había nada. Es que de aquellos polvos vienen estos lodos, porque desde luego, y lo que choca de ayer y lo que nos parece, lo que agradecemos del señor Aznar es que diga las verdades del barquero. ¿Por qué es tan infrecuente en la derecha española llena de complejos que se hable así? Porque venimos de una época de melifluidad, de una época en la que el presidente del gobierno era también la nada, de que la vicepresidenta del gobierno era el menos y de que los ministros, la mayoría de los ministros, no todos, hay algunas honrosas excepciones, pero que la mayoría de los ministros seguían la melifluidad de su primer ministro, de su presidente del gobierno, que esto es lo que ha desembocado. Aquí es hasta dónde hemos llegado y como no reaccione la sociedad española, yo auguro unos años de
plomo a este país. Que tengo que hacer una pausita, siempre hasta ahora, 8:56, cogemos los cafetitos y continuamos. Vamos a dedicar hoy casi monográficamente la tertulia a este asunto, que me parece que es fundamental. Es la descomposición progresiva de la democracia. Y como no seamos los ciudadanos, como por otra parte ya hemos hecho los españoles gloriosamente en nuestra historia, como no seamos nosotros los que pongamos freno a esto, me parece que tenemos un futuro bastante negro. Una pausa y seguimos. Son las 9:00 de la mañana, continuamos en la tertulia, enseguida seguimos con los comentarios. Antes, Andrea Valencia, buenos días. Buenos días. Vamos con un mensaje. ¿Recuerdas que ayer hablábamos de que hay vidas que dan vida? Gracias al Testamento Solidario UNICEF, tú puedes dar más vida a miles de niños incluso cuando ya no estés. Hacerlo es muy sencillo, ya que puedes elegir si dejas un porcentaje de tu herencia o un legado concreto como un inmueble, joyas o dinero. Sea cual sea su valor, estarás mejorando el futuro de muchos niños. Además, hacer testamento es muy asequible y facilita mucho las cosas a tus seres queridos. Como ves, todos son ventajas. Si quieres saber más sobre el Testamento Solidario UNICEF, pide tu guía informativa en testamentounicef.es o llamando al 900-907-500. Recuerda, 900-907-500. Testamento Solidario UNICEF, vidas que dan vida. Gracias, Andrea. A ti, Rafa. 9:01. Hay dos asuntos importantes de hoy que tenemos que comentar porque van un poco en la misma línea, en la de la degeneración imparable de la democracia española. Hace unos días ustedes escuchaban las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero culpando en parte al bloqueo norteamericano del éxodo de venezolanos que huyen de las torturas y de la dictadura de Maduro. Eso lo ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero esta misma semana, hace 2 o 3 días. Bueno, es fácil entender esas declaraciones porque probablemente muchas de las personas que están cerca de Zapatero y desde luego su heredero político natural va un poco en la misma línea, en la de que el modelo de España sea también el de Nicolás Maduro en Venezuela, porque solamente así se entienden cosas como lo que hoy vemos en la portada del Mundo. Pedro Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su presupuesto. Leo textualmente el titular, Álvaro Carvajal en El Mundo. Pedro Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su presupuesto. Hombre, si esto no es algo muy próximo a un autoritarismo o a un totalitarismo, pues que venga Dios y lo vea. Dice la noticia: desesperado por conseguir una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que aprobar la nueva senda de déficit y salvar los presupuestos con más gasto público, como le exige Podemos para dar el visto bueno, el Gobierno ha echado mano de una argucia que despierta dudas legales para saltarse la decisión de la mesa del Congreso, donde la mayoría que forman el PP y Ciudadanos rechaza cualquier acelerón en los tiempos parlamentarios y que condena la reforma instada por Sánchez a una tramitación lenta en el Congreso y posteriormente en el Senado. Ante esa situación de bloqueo, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a última hora de la tarde de ayer una enmienda en una ley que nada tiene que ver con los presupuestos ni el déficit. Es una proposición de ley sobre formación de jueces contra la violencia de género que se está tramitando en la actualidad. Utilizando ese canal abierto en el registro del Congreso, el PSOE coló una enmienda para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su apartado 15.6, que alude a la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda de déficit. Para arrebatarle esa potestad y favorecer que la última decisión la tenga el Congreso en el caso de que el Senado votara en contra, lo que ya sabe que va a suceder porque el PP lógicamente tiene mayoría absoluta. Es decir, en la práctica están burlando la acción del Senado. Pero esto tiene un poco que ver con lo que comentabas antes, Rafa, y decir, sería el tema de la mentira, ¿no? Es decir, yo creo que hay una cosa todavía, entre comillas, peor que la mentira, que es la media verdad, que en el fondo es la gran mentira, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que nos viene diciendo sistemáticamente este presidente de gobierno, ¿no? Y digo presidente de gobierno porque el otro día cuando uno ve, yo vi un ratito, muy poquito, ¿no?, de la entrevista que se le hizo para Donde Lejabón, recordó continuamente que él era el presidente del gobierno. Es el autoego. Es tremendo lo de este hombre. Y por tanto, es decir, José Luis dijo textualmente la frase: yo soy presidente del gobierno y haré lo que quiera en la Cámara. Claro. Es que es Tenemos tremendo. el corte, por cierto. No sé si luego lo podemos recuperar. Porque conviene claro, que los es que me oyentes parece sepan que esto, el tipo de presidente que tenemos. Es que no sé es si lo tienes a importante, mano, ¿no? Joaquín. Porque
todo el rollo este de la tesis, lo que sea, es decir, bueno, miente, dice, pero es el puro ego, ¿no? Es decir, hombre, ¿cómo yo, no? Es decir, yo dije que tengo que tener presupuestos, que no voy a gobernar con unos presupuestos que no son míos y por tanto tengo que hacerlos. Y para eso tengo que superar el veto que me van a hacer en el Senado, que es lo que está establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, esa capacidad con el tema del techo de gasto, que es el paso previo para la elaboración del presupuesto. Bueno, pues a partir de ahí hará el pino y hará trampa. Lo que es curioso es como El Mundo titula de manera clara, diciendo, oiga, aquí va a haber un fraude, y otros periódicos también de tirada nacional lo que hablan es de triquiñuela legal. Oiga, no es lo mismo, ¿eh? No, o sea, no es lo mismo. Un fraude es un fraude. Claro, a partir de aquí lo que te das cuenta es que Pedro Sánchez está legislando o está modificando o está introduciendo modificaciones legislativas no en función del interés general de España, no buscando el bien común, sino simplemente el bien propio. Cuando se ponen los recursos del Estado, se ponen los recursos del partido, se ponen los recursos de todos los ciudadanos en beneficio propio, oiga, usted es un auténtico fraude. Ya está, pero es que eso, y para muestra basta enojar, me da igual, lo del tema del Falcon como lo del otro, oiga, pero ¿esto qué es? Usted que habla tanto de que hay que controlar la movilidad privada, entonces usted para qué se mueve para un fin privado, en un avión oficial y hace 4 viajes, ¿no? Es decir, ¿eso no es contaminante o qué? Entonces, claro, es que es alucinante, ¿no? Es decir, entonces me parece que este tipo de cosas son las que acaban erosionando en el fondo, ¿no? Nuestro sistema democrático, y cuando te das cuenta que no hay una oposición en el Parlamento que le diga la verdad es del barquero a este señor, oiga, usted es un jeta. Y lo que el otro día salía por ahí, cuando sale desde Moncloa con el tema de la tesis diciendo que no ha habido plagio y sacan los software antiplagio, etcétera, pues uno de los padres de la criatura, el director de una del software, dice, bueno, oiga, ustedes han hecho pufo, nosotros lo hemos pasado y me sale el 21, no el 09. Díganos, entonces, lo que no dicen es, oiga, ¿qué filtros han puesto o no? Es decir, porque claro, esos programas funcionan en función de qué tipo de filtro le pongas, claro, y dónde le digas que busque. Es decir, ¿por qué meten en la base documental, le meten antes o quitan, antes de hacer pública la tesis para precisamente aminorar? Hicieron catas. Decir, oiga, sean ustedes serios, ¿no? ¿Por qué un señor que defiende lo público hasta la saciedad se va a estudiar a una universidad privada, ¿no? A un centro universitario privado de los agustinos en el Escorial? ¿Y por qué se va a hacer la tesis después en una universidad privada? Pero oiga, ¿usted no quiere una tesis de la Complutense? ¿Por qué no la hizo la Complutense? Porque le dijeron que no. Es que es así tremenda, ¿no? Él vende que tiene el título de licenciado en la Complutense. Sí, porque es un centro adscrito, es verdad. Porque es un centro adscrito, que por cierto, yo he dado clases ahí 17 años y magníficamente llevado por los agustinos. El Real Centro Universitario Escorial María Cristina, de los agustinos, que lo llevan estupendamente. Los padres agustinos, que son encantadores, y yo he sido muy feliz ahí, me han tratado muy bien. Es un centro adscrito a la Complutense y es verdad que su título es de la Complutense, pero era un centro privado. No, por cierto, también hay que decir que no es de los más caros, porque al ser un centro adscrito no es de los más caros, pero efectivamente es un centro. Pero es que su vida es una pura contradicción en sí misma y es un escapismo total de la realidad. Entonces este señor, que yo creo que vive en una realidad paralela, pues él tenía un objetivo que era ser presidente del gobierno, pero hombre, no nos machaque ya más en este país, y lo que nos queda porque nos machaque. Ahora su ministra esta es la de Economía, la ministra de Economía dice que este es el momento ideal para subir los impuestos, claro, para cargarse la economía, que es a lo que ellos aspiran, porque cuanto peor, mejor. Entonces, claro, como ellos entienden que se nutren de estas clases engañadas, que son las que realmente sufren estas políticas del Partido Socialista, pues entonces dice que es el mejor momento para subir los impuestos. Yo creo sinceramente que España no se merece un presidente del gobierno que mienta en sede parlamentaria. España no se merece un presidente del gobierno que nos lleve por la senda a la que nos está llevando, y España no se merece todo este tipo de fraudes legales. Esto lo que intentan hacer es un fraude de ley, tan simple como eso, y es prescindir del Senado para aprobar una de las leyes más importantes. Pero este señor no decía que él iba a dar mucha cancha al Parlamento, pero no decía todas las cosas que dijo. Hay algunos cortes del señor presidente del gobierno, yo soy presidente del gobierno, del señor presidente del gobierno, que de verdad no tienen desperdicio. Yo vi el otro día en una televisión que le ponían un corte y otro, y es que las contradicciones y las incoherencias que está llevando a cabo en su acción de gobierno, pues bueno, luego se traducen en lo que se traduce. Es un gobierno desnortado,
es un gobierno descoordinado y es un gobierno que nos está poniendo al pie de los caballos. Esta frase que le decía el domingo a la compañera Ana Pastor en La Sexta, lo hemos guardado ahí, lo vamos a tener en el archivo y se lo iremos poniendo a Pedro Sánchez porque lo retrata perfectamente. Igual que el otro día perdió los papeles y estaba descompuesto cuando amenazó con el dedo al grupo de Ciudadanos, se van a enterar. No sé si con Ana Pastor le pasó lo mismo, que se descompuso, pero esto es lo que dijo en la entrevista. Yo soy presidente del gobierno y yo haré lo que quiera en la Cámara. Yo soy presidente del gobierno y haré lo que quiera en la Cámara. Pues es un dictador, Palabras es que es un dictador textuales. bananero. O sea, Es un así. sujeto peligroso. Sí. Es un tipo peligroso, está simplemente pensando en su propio bien. Permítanme que arroje un poquito más de información sobre lo que estaba diciendo antes José Luis Fernández Santillana. La noticia la hemos conocido en las últimas horas y es que Plascan, que es una de las empresas cuyo software antiplagio empleó la Moncloa para rebatir, eso querían ellos, las acusaciones de plagio en la tesis doctoral de Sánchez, sostiene en un comunicado que los resultados de la prueba que difundió el Ejecutivo, recordemos, 0,96 de plagio, difieren notablemente con los que ha encontrado la propia compañía, que ascienden al 21%. Que la diferencia es de 20 puntos. Así lo expone la empresa alemana en un comunicado difundido ayer en el que explica que debido a las numerosas informaciones periodísticas que citan a Plascan y la diferencia entre los resultados obtenidos por la Moncloa usando esa herramienta en comparación con la otra herramienta, con Turnitin, que daba el 13%, Plascan quiso comprobar por sí misma a qué se debe esa gran diferencia. Dice el presidente de la compañía, Markus Goldbach, alemán, que no están acusando a nadie de plagio, ni son cazadores de plagio, pero reconoce que les hubiera gustado haber recibido de la Moncloa información detallada acerca de la metodología empleada para hacer esa prueba, que les da el 0,96 y a ellos, que son los que han hecho la herramienta, el 21%. Nos estamos deteniendo mucho en el tema del plagio, que siendo importante y lo es, pues a mí me parece que no es el tema más importante, No. porque hay otros temas que rodean a lo de la tesis doctoral que no admiten ninguna duda. Es decir, aquí lo que hay que analizar, ¿ese tribunal estaba bien compuesto? Pues parece ser que los miembros del tribunal no cumplían los requisitos que establecen los programas de doctorado para ser miembros del tribunal, que por cierto te piden una radiografía. Yo he formado parte de tribunales de tesis doctoral y te piden todos los documentos, los años de experiencia, la investigación, el no sé qué. Bueno, pues parece ser que ese tribunal no estaba bien compuesto, que es un problema de la Universidad Camilo José Claro. Cela el permitir que ese tribunal, porque Por supuesto. la universidad donde se defiende la tesis es la garante de que se cumplen todos los requisitos para que los miembros del tribunal puedan conformar ese tribunal evaluador. En segundo lugar, esa tesis doctoral, más allá del plagio o no, era una tesis que se podía calificar como sobresaliente cum laude, es decir, cómo se rodeó toda la elaboración y defensa de la tesis doctoral, y a lo que nos lleva es que este señor tuvo un trato de favor, tanto en la composición del tribunal como en la calificación final que obtuvo esa tesis. Y eso es lo verdaderamente importante. El plagio, pues también, hombre, y además es que ya queda acreditado, yo creo que los medios de comunicación que están haciendo un trabajo extraordinario, y en esto quiero que quede constancia, ABC está haciendo un trabajo extraordinario, OK Diario está haciendo un extraordinario trabajo todos los días analizando minuciosamente la tesis, pues yo creo que a estas alturas nos queda bastante claro las cosas que han rodeado la elaboración de esa tesis doctoral y su defensa. Pero fíjate, permitidme un momentito, porque vuelvo otra vez al tema de la mentira. Efectivamente, los medios, estos 2 o 3 medios que se han atrevido a hacer esta denuncia, han presentado las pruebas, los documentos. Hoy mismo el periódico ABC vuelve a presentar documentación original para que todos los lectores lo puedan ver. Y sin embargo, la izquierda política y los medios de la izquierda han impuesto que toda esta información es falsa. Digo que lo han impuesto porque lo hacen con tal potencia que al final lo que queda en la opinión pública es eso de, bueno, algo tendrán contra el presidente cuando están sacando, pero seguro que es todo mentira. Es un poco, vuelvo al tema anterior, cuando ayer Gabriel Rufián le dice a José María Aznar, oiga, señor Aznar, ¿usted no le va a pedir perdón a la familia de José Couso? Y llevaba una camiseta de Y José llevaba una Couso. camiseta de manga corta, el show de Rufián. Una camiseta negra con la foto de José Couso, y le dice a Aznar, X años después de la muerte de este cámara español, que si no le va a pedir perdón a la familia de José Couso. Un periodista, un reportero, como a veces hemos explicado aquí en la radio, muchas veces, Eduardo, corresponsal de guerra, que fallece trabajando como corresponsal de guerra por un bombardeo, mejor dicho, por un lanzamiento
de un tanque norteamericano. Carro de combate. Y que se invistió. Y queda en el Hotel Palestina, que es donde estaban los distintos reporteros y corresponsales de guerra. Y tiene la mala suerte de que le da y fallece. Y le pide a Aznar, al presidente del gobierno español, que le pida perdón a la familia de José Couso. Pero es que este discurso lo compra mucha gente. Sí. O sea, no es que lo diga el rufián, que puede ser un tío que tenga sus facultades de aquella manera. Es que esto lo creen muchos ciudadanos también. Pero es que el otro día perdona, José Luis. No, digo que es la manipulación de los hechos, ¿no? Es decir, al final, formalmente España no mandó tropas de combate a la guerra. Otra cuestión distinta es que mandamos pues unos barquitos, o sea, un barcazo, vamos, porque el hospital, etcétera. Pero el apoyo logístico fue fundamental. Sin embargo, eso no lo dicen. Digo, uno le puede gustar o no, pero si no fuese por las bases de Morón, donde pasaban y repostaban los aviones, no habían llegado allí. Quiero decir, mil cosas de estas más. Pero bueno, de la muerte de un reportero de guerra. No tiene nada que ver, por eso digo que no tiene nada que ver. ¿Cómo se manipula todo? Mira, yo lo que quiero decir, lo más importante, el valor de la tesis, la composición del tribunal, etcétera. Bueno, yo creo que eso también, digo, siendo verdad, responde a muchas tesis de las que se hacen en general, donde los tribunales se configuran por coleguitas, por amiguetes. Es la tesis del presidente del gobierno, claro, si no digo pero que en otras no lo era. Digo, pero a mí me parece lo más grave de todo esto es el uso de recursos y medios públicos y de funcionarios públicos para conseguir un bien privado por parte de un particular. Esto es lo realmente grave. Claro. Es decir, esto es lo grave. Es decir, si esa tesis se ha gestado en el ámbito del Ministerio de Industria, con funcionarios que han estado trabajando y elaborando esa tesis, detrayendo de su tiempo de trabajo esa actividad, si el jefe de gabinete del ministro es el que se pone al frente de esa operación y por tanto se dedica a hacer eso, oiga, eso lo que está viendo es una clara malversación. Claro. Eso es una prevaricación. Este es el tema de fondo, es decir, cómo se utilizan en beneficio propio recursos públicos, que son de todos. Eso lo que antes es un auténtico fraude, y eso realmente es nefasto. Por tanto, algunos de estos medios están encantados de que realmente ojalá les demandasen, para poner todo el material a disposición del juez, que el juez abra el melón, que el juez llame a declarar al señor Ocaña y que diga delante de un juez como testigo que tiene obligatoriamente que decir la verdad quién puso y quién no dispuso, ¿no? Esto para mí me parece que es lo realmente de fondo de esta situación, que es muy propio de manejar este país como si fuese un cortijo, como en su día dijo el señor Guerra, ¿no? Es decir, esto es mío, la Cámara es mía, hago lo que me da la gana. Esto es el asunto. La democracia es mía. Claro. Y si no es mía, no es de nadie. Yo conmigo mismo vamos soy a romper lo más la baraja bonito, y no me beso porque no me llevo. Pablo Iglesias también, es decir, claro, la democracia mía, y hay que romper el consenso del 78, porque esto, si puede gobernar aquí, hay alguna posibilidad de que gobierne la derecha, esto no funciona. La democracia es mía. De verdad que es un país. Vamos a romper el consenso del 78, vamos a romper esta democracia, gracias a la cual yo me he comprado un palacio en la Sierra Norte de Madrid con de 1.200.000 euros. Una casa, 160.000 euros escriturados. Una casa de trabajador medio. 160.000 escriturados. Trabajador medio. Una casa de trabajador medio. Igual que la de los trabajadores que murieron ayer en el Reich. Exactamente. Bueno, pero eso es posterior a la previa ocupación ilegal de una vivienda de protección oficial, cuando no tenía derecho a... ¿Era de la mamá? ¿La habrá dejado? Este es Pablo Iglesias, este es Podemos, y este es el Partido Socialista que padecemos. Es que es así de simple, y me interesa mucho incidir en lo que comentaba Rafa, el rufián diciéndole a Aznar ayer que si no le iba a pedir perdón a la familia de José Couso. Oiga, vamos a ver, aquí hay dos periodistas, sabemos perfectamente lo que es un corresponsal de guerra. Y él lo sabía. O sea, él era el primero que lo sabía. Era el primero que lo sabía, claro que lo sabía. Por supuesto. Claro que lo sabía, o sea, las balas... no tienen un sistema de orientación. Ay, no, este es el pecho de un corresponsal de guerra. Al de al lado, que es un cabo del ejército enemigo. No te equivoques, Eduardo. Las bombas estas que han vendido a Arabia Saudí, esas sí tienen precisión, y esas cuando van a matar a alguien le dan flores. Estas no son bombas, son artilugios de disuasión inteligente. Couso, que era un magnífico operador de cámara, lo había demostrado a lo largo de toda su carrera, estaba siempre en primera línea de fuego, siempre en primera línea de fuego para coger las mejores imágenes. Y es una muerte terrible, la de José Couso, terrible, pero que era absolutamente predecible. Porque la operación militar de tomar una ciudad es una de las operaciones militares, junto a los desembarcos, más delicadas, más peligrosas y por lo tanto más tensas. Cuando un ejército, en este caso el ejército norteamericano, entra en una ciudad para tomarla, las tropas de asalto
en ese momento, hasta que la situación está controlada, o creen que la tienen ya controlada, le disparan a todo lo que se menea. A todo lo que se menea, porque todo lo que les viene de frente al entrar en una ciudad ocupada es un enemigo potencial que te puede cortar el cuello o te puede reventar. Y José Couso estaba en primera línea de fuego. Era un magnífico operador de cámara, además un tipo de un valor más valiente que Manolete. Y desde un alto, desde el Hotel Palestina, con la cámara al hombro, estaba filmando los carros de combate que entraban en Bagdad. Y el carro capitán lo detectó y, claro, desde lejos, una cámara se identifica perfectamente con un bazooka o con un francotirador. Puede parecer un arma. Y el comandante del carro mandó eliminar ese obstáculo. Disparó y lo mató. Pero que hay que pedir perdón. José Couso, repito, era un magnífico operador de cámara. Un tipo de un valor acreditadísimo. Pero además de todo eso, Eduardo... Y murió, vamos a ver, pues como mueren muchos corresponsales de guerra, pero, Eduardo, en primera línea de fuego, y ya está. Cosas incluso más elementales. ¿A un corresponsal de guerra lo manda a su trabajo el presidente del gobierno de un país? Claro. ¿Lo mandaría a su jefe? Además de eso. O se iría él. Pero un presidente de gobierno no manda a los corresponsales de guerra a ir a cubrir una noticia. O sea, es que no tiene el menor sentido, ¿no? Rafa, o sea, es totalmente Rufián, ridículo. ¿Tú crees que eso a Rufián le importa? A él no, igual, pero a los, es la pura galería. A los españoles les tiene que importar mucho. Pero es la mentira, que no se les engañe de una manera tan burda. Pero si es igual, a partir de la foto de las Ozores, es decir, que estuvimos en la guerra. Oiga, que no mandamos tropas de combate, que lo único que mandó tropas de combate ahí fue Felipe González y mandó tropas de reemplazo. Ni siquiera profesionales. Vamos a ver si estamos hablando. Lo que quiero decir. Aunque no hubiéramos mandado nada, o sea, aunque España hubiera estado fuera de la guerra de Irak absolutamente, si un periodista español va a cubrir un hecho noticioso como es la guerra de Irak, aunque España, repito, no tuviera nada que ver con ella, que sí. como acontecimiento noticioso, ¿qué culpa tiene el presidente del gobierno del país de donde es el cámara de que lo hayan matado? Está claro que ninguna, pero si Rufián no dice esa chorrada, o sea, es no sale, ridículo. Pero Rufián, si no dice esa chorrada, no sale en la tele. Entonces tiene que decir cada vez que actúa una chorrada para salir en la tele. Y ya está. Y de consumo interno para su organización. Para su público, sí. Y su jaleillo, y sus numeritos, como cuando puso la impresora y puso no sé qué. Pero tú fíjate lo de pedir perdón. Aquí hay que estar pidiendo perdón. No sé si vamos a tener que pedir perdón nosotros también por meternos con el presidente del gobierno, y porque la vicepresidenta del gobierno el otro día dijo que la oposición tenía que pedirle perdón al presidente del gobierno por las acusaciones de plagio de la tesis doctoral. O sea, es que aquí ya directamente no admiten el más mínimo ejercicio de autocrítica. O sea, es que directamente hay que estar pidiendo perdón a todas horas. Claro. Pues no, señores, es que lo no que vamos ellos a llaman pedir, derecha. No, que o sea, la derecha tiene que estar permanentemente por decir las verdades perdón. Del barquero. Y por cierto, sobre José María Aznar, política exterior de José María Aznar, fantástica la política exterior de José María Aznar durante su mandato. Hablando de política exterior, el actual ministro de Exteriores, José Borrell, que cree que Cataluña es una nación, como ustedes... Y que los presos tendrían que estar libres. Y que los presos era mucho mejor, más conveniente que estuvieran libres, dijo ayer que un referéndum de secesión no está amparado ni por la legislación española, ni por la europea, ni por el derecho internacional, y anunció que en los próximos días se va a presentar un recurso contra las llamadas embajadas catalanas. Curioso que lo diga ayer, cuando hoy, me parece que es hoy, cuando Joaquín Torra va a reabrir la embajada de Cataluña en Berlín. Es hoy cuando lo va a hacer. ¿Y qué hace el señor Borrell? Y ayer dice Borrell que en los próximos días se va a presentar un recurso contra las embajadas catalanas. ¿Se conoce el nombre del titular de la embajada? ¿Quién va a ser? ¿Goebbels? ¿Lutero? Yo lo que le recomendaría al señor Borrell es que, más que plantear un recurso, les quitase los recursos para poder abrir las embajadas. Claro. Que sería mucho más práctico. Sobre todo dedicarlos a otras cosas, claro, donde son más necesarios. Sobre todo cuando somos necesarios en la sanidad, en la educación en Cataluña. Pero etcétera. Lo que está ocurriendo en Cataluña forma parte también del gran disparate nacional. Es decir, no hay gobierno, no solamente no hay gobierno, claro, es que el presidente está puesto por ellos. Es decir, es que claro, es imposible pretender que el gobierno haga algo contra ellos, es que porque Sánchez lo han puesto es ellos. De ellos. Pero hay una cosa que se llaman marionetas y luego otros que mueven la marioneta. Entonces, quien maneja los hilos son aquellos que le dan los votos. Y por tanto, yo mucho me temo, es decir, que muchas de estas propuestas, incluso descabelladas, decías tú lo de subida de impuestos, etcétera, que están planteando, a la hora de la verdad, es decir, para que salgan adelante hace falta los votos de dos partidos que son de ultraizquierda.
que se llaman PNV y PDeCAT. Por tanto, ya me lo temo yo que esto no va a cuajar, ¿no? Sí, claro. Sí. El PNV tiene una larga trayectoria revolucionaria de izquierdas, ¿verdad? Un partido combativo. La derecha más cutre, casposa de Europa, el PNV, pero sin duda de ningún género, vamos. Esto van a subir los impuestos, salvo que nos haga lo de siempre, ¿eh? Usted sube impuestos al resto, que ya los bajaré yo aquí. Claro. Y por tanto, ya tendré yo son 2 días. El doping fiscal mío. Un partido, y te lo digo yo, Rafa, que soy católico practicante, el PNV es un partido de meapilas y de chupacirios que lo interpretan a Cristo poniéndole una chapela a Cristo. O sea, Cristo para el PNV solo cometió un error, que fue él, habiendo podido haber nacer en Bilbao, pues se fue a nacer a Belén. Oye, pero los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? Claro, es que era así de modesto, nuestro Señor Jesucristo, claro. Es un partido, junto con el PS. En España hay 2 partidos centenarios que produce vómito. La génesis del partido, su fundación y su desarrollo, que son el Partido Socialista y el PNV. Son 2 partidos que en cualquier otro país del mundo estarían condenados serían ilegales. al ostracismo, serían absolutamente ilegales. Son los 2 partidos que más daño han hecho al pueblo español desde su fundación hasta hoy, y que lo siguen haciendo. Y sin embargo, gracias a ese analfabetismo generalizado de la sociedad española, pues han pasado a la historia. Hoy, para el español del común, el Partido Socialista es una suerte de congregación de franciscanos, congregación de franciscanos y de LGTBI, que lo único que buscan es la felicidad del pueblo, de la gente, que luchan por la libertad, la solidaridad, la justicia y patatín y patatán. Falso de toda falsedad. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Y el PNV es un partido esencialmente traidor, fundamentalmente a los vascos. La noticia esta se la envié ayer a mi amigo José Luis Fernández Santillana porque sabía que le iba a gustar mucho. Ha dicho el exministro Solchaga, ministro socialista, que los pensionistas no tienen razón porque no pagaron ni la mitad de lo que perciben. El que fuera ministro de Economía, con Felipe González, considera que los pensionistas que protestan y piden una pensión más elevada no tienen razón. En su opinión, ninguno de ellos ha pagado ni la mitad de lo que percibe y estima que lo más adecuado es dejar el sistema de actualización de las pensiones como está, más prudente que volver al IPC. Bueno, pues simplemente es una cuestión de poca vergüenza, ¿no? Por calificarlo de una manera sencilla, ¿no? Es un disparate, es decir, es demagogia barata. Es decir, oiga, ¿y su pensión? Señor Solchaga, ¿cómo va? Claro, es decir, estos que se pasan, que entran al Congreso de los Diputados y como las legislaturas son cortas, hacen 2 rápidas y ya se garantiza la pensión máxima de por vida. Es decir, bueno, pero venga, va, o sea, déjese usted de tonterías, ¿no? Es decir, podemos hablar del sistema de pensiones, profundizar, pero estas cosas, hombre, no es el paradigma del ejemplo que este fue el que habló de los pelotazos, no empleo este término, pero vamos, de que España era el mejor sitio para pegar un pelotazo, vamos. Esto era Solchaga, o sea, entonces, dice Solchaga, José Luis, que las cotizaciones de toda una vida laboral se agotan en unos 12 años, por lo que a partir de ese momento los pensionistas comienzan a recibir más de lo aportado. Esto es no es verdad. Es decir, primero, hay que recordarle alguna de las reformas que el Partido Socialista, la última, que planteó, es decir, para tener derecho al 100% de la pensión de jubilación, una vez que se complete la reforma que introdujo el señor Zapatero, hay que tener 37 años cotizados, que no es poco, Eso quiere decir que si empiezan a trabajar a los 37... a los 30, que es una edad donde ahora mucha gente empieza su andadura, tienes que estar ininterrumpidamente trabajando a jornada completa hasta los 67, que es cuando te podrás jubilar, gracias a la reforma de Zapatero, para tener derecho al 100% de la pensión que te corresponda. Oiga, es que a partir de ahí va a haber mucha gente que no va a llegar a ese 100% de la pensión porque no va a tener esos 37 años cotizados. Que se lo pregunten a toda la gente joven que ahora tiene 30, 31 años, está empezando su andadura profesional con contratos de media jornada o de un cuarto de jornada. ¿Qué me está contando, señor Solchaga? Pero usted que bien ha vivido, ¿no? O sea, es muy poca vergüenza la que tiene, son muy poco serios, pero este es el paradigma del sociata, que cuando llegan al poder, pegan el pelotazo, se forran, viven como marqueses y se olvidaron de la clase trabajadora. ¡Hombre, ya vale! Del sociata y de los liberales, Bueno, de todo hay. Del sociata y de los liberales de derecha. Pero que un liberal lo haga, entre comillas, le vale el carnet. De pero que el sociata, que va de progre por la vida los y liberales que hay que de derechas, Eduardo, actúan de manera distinta. Los liberales de derechas,
Que hay empresas regidas por liberales de derechas que tienen a su gente esclavizada. Absolutamente. Menos mal que nos queda el liberalismo, Eduardo. Si no, no seríamos nadie. El debate liberalismo o no. El origen de todas lo haremos otra vez. Yo siempre digo que al final, yo siempre digo lo mismo, es decir, que tanto el comunismo como el liberalismo en sentido estricto fueron condenados por los papas. Sí, sí. Por distintas encíclicas. Yo ahí no estoy de acuerdo. Eso es así. Yo creo que hay un liberalismo católico que no ha sido explorado todavía. Ese es el bueno. Otra ese es el bueno. Ese sí. O sea, no hay una doctrina económica formalmente católica, lo que hay la doctrina social de la Iglesia, que lo que dice es que hay que poner en el centro de actividad básicamente a la persona. Y a partir de ahí, todo lo que sea construir en función de la persona y de la riqueza de la persona y su dignidad, bienvenido sea. Pero no se pronuncia por ningún modelo. Pero que te quiero decir que muchas veces se ha dicho que la Iglesia católica ha ido frontalmente en contra del liberalismo y no es así. El liberalismo no es incompatible con el catolicismo. En su origen. Es más, el liberalismo bueno es el liberalismo católico, no el liberalismo calvinista. Que el liberalismo calvinista ese liberalismo católico que en España ha existido, en España está mal denominado. El problema es nuestro imperio existió, y por cierto en nuestro imperio que hacíamos las cosas muy bien, que nos han vendido fantásticamente. Cuando empezamos a hacerlo mal es cuando nos contagiamos de la Ilustración, fundamentalmente a través de un rey que nos han vendido como muy bueno, que era Carlos III, que ahí empieza la decadencia del imperio español por ilustrado el hombre, que además era un cretino, y afrancesado. Era un cretino. Francia siempre se ha vendido muy bien. Francia que no ha sido capaz nunca de crear un imperio, y daba lecciones a los demás de cómo tenían que hacer las cosas, cuando ellos hacían las cosas como las hacían y llegaron a la Revolución Francesa, que son 9:31 minutos. Les prometo más tiempo para el debate amplio, por otra parte, sobre el liberalismo y sus bondades, pero ahora es el momento de dar paso a las llamadas de nuestros oyentes. 91 535 1614 o 533 9021. En la comunidad. El cura rebotado, ¿no? Vamos con más llamadas. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. Y a todas las personas que están allí, me parece que está don Eduardo, ¿no? Sí, señora. Bueno. Presente. Arriba España. Arriba siempre. Bueno, pues lo que yo quiero comentar es de Aznar, que me encantó todo lo que dijo. Sí, ¿verdad? Sobre todo esos dos elementos que, bueno, yo disfruté lo que les dijo, porque es lo que hace falta en este país, tener lo que hay que tener y decirles todas estas cosas. O sea, usted fíjese, señora, la diferencia. Celia Villalobos lamiéndole las alpargatas a Pablo Iglesias. Pablo, mi amor, esto no debes hacerlo en la comisión. Pablo, mi amor, para arriba. Pablo, mi amor, para abajo. ¿Se acuerda usted? Y llega a andar y empieza a sacudirle. Claro. Y son del mismo partido. Es que hay que hacer esto, porque es que a ver si nos damos cuenta que aquí estamos gobernados por Pablo Iglesias. Si es que este mindungui que tenemos en la Moncloa, que eso no es nada, hace todo lo que le dice él. El Pablo Iglesias Es que es así. Es que es horrible lo que está pasando aquí en España. Y quiero decir otra cosa al señor Solchaga. Señor Solchaga, que entre mi marido y yo hemos pagado 56 años de seguridad social. Claro. Y yo estoy viuda y me han subido 10 euros. Que, por cierto, ya lo sabe don Rafael, que voy a reclamar el día 24. Sí, lo sabemos. Estamos pendientes de usted, señora. Y no se estropean los ordenadores como fui el día 14, que se estropearon. ¡Qué casualidad! Estarían con la tesis de Pedro Sánchez. Estaban escaneando la tesis, por eso estaban colapsados todos. Esto cuelgo. Gracias, amiga. Son las 9:42 minutos. Decía Eduardo que Celia Villalobos y Aznar son o eran del mismo partido. La diferencia es que una viene del Partido Comunista y el otro viene de donde viene. Pues fue ministra con Aznar, Sí, fue ministra, sí. Aunque hayan terminado en el mismo sitio. Pero es que vamos a ver, yo hablo desde... Esto no es una opinión, sino es la transmisión a los oyentes de una experiencia personal. Y vosotros lo sabéis. O sea, yo he debatido en muchísimas ocasiones con Pablo Iglesias. Sí. O sea, Pablo Iglesias no tiene media bofetada intelectual, no tiene media bofetada dialéctica. No la tiene. Y lo digo por mi propia experiencia personal. ¿Quién lo ha elevado a los altares?
pues lo elevó a los altares del gran retórico, el gran dialéctico y el hombre más culto de Europa después de Nietzsche, el Partido Popular de Mariano Rajoy y el Partido Socialista, que sentían por él absoluta veneración. Unos por unas razones y otros por otras. El Partido Popular por miedo y el Partido Socialista porque se metió en una carrera de a ver quién es más rojo. Yo quiero ser más rojo que Pablo Iglesias. Y entonces lo elevaron a los altares y los medios de comunicación crearon una suerte de imagen de Pablo Iglesias que era una especie de Demóstenes cruzado con el Che Guevara y con la momia de Lenin. Y te voy a dar yo otra razón. Y dialécticamente no tiene media bofetada. No la tiene. Y Aznar lo demostró ayer otra vez. ¿Sabes el problema, Eduardo? Que el único medio de comunicación donde han puesto delante de Pablo Iglesias a un buen periodista es el Grupo Intereconomía. Porque al resto de sitios donde le han llevado, lo que había a su alrededor era de una mediocridad insultante. Solamente cuando estabas tú delante, tú has dejado a Pablo Iglesias... Bueno, Esparza, gente Fernando de nivel, Paz, Kiko, gente de nivel. Méndez Monasterio... Sí, sí. O sea, es cuando él se retrata como lo que es. Pero si a su lado pones gente mucho más mediocre que él, pues evidentemente él sale reforzado. ¿Cuál es el gran argumento que se ve obligado el camarada de Pablo Iglesias, Antonio García Ferreras, a echarle en cara cuando Pablo Iglesias trata de solaparse de socialdemócrata hace unos años? Bueno, pues saca en Al Rojo Vivo una intervención mía frente a él, en El Gato al Agua, en la que yo le descubro y no acaba, le pongo contra las cuerdas y acaba por decir, efectivamente, lleno de furia y de ira: soy comunista, sí, soy comunista. Y entonces Antonio García Ferreras, cuando le echa en cara, hombre, eso de que eres socialdemócrata, sí, nosotros somos... ¡Pum! Dentro vídeo. Y le pincha el vídeo del gato cuando se pone con la coleta erecta, soy comunista, soy comunista, soy comunista. Reacción de Pablo Iglesias: hombre, Antonio, mirás, hay que tener en cuenta el escenario, claro, Intereconomía, la caverna, ¿no? El Gato al Agua, y nada menos que frente a Eduardo García Serrano, que es hijo de quién es. Y a mucha honra. Y a muchísima honra, claro. Pero él también es hijo de quién es. Claro, luego recordar que al final... Pero hay una diferencia enorme entre su padre y el mío. Eso te iba a decir. Recordar que al final Pablo Iglesias... Su padre fue tan grande que hasta para el día de morirse se murió el 12 de octubre. El 12 de octubre, sí, el día de la Hispanidad. La Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar también, sí señor. Pero recordar que Pablo Iglesias es una creación mediática y que le ha dado mucho jueguecillo al señor Rajoy en sus chascarrillos que se hacían en el Congreso de los Diputados. Claro. Esa es la diferencia, que en vez de contrarrestar y darle una collejita, lo que hacían era hacer gracietas. Efectivamente, ya dan el clavo. Solo hay que ver cómo le hablaba ayer Aznar y cómo le hablaba Rajoy en el Parlamento. Efectivamente. 9:47, una pausa y seguimos con llamadas. Son las 9:50, 91 535 1614 o 533 9021. Se nos pasa volando la tertulia, la de todos los días y casi con más motivo la de los miércoles, donde ya han visto ustedes que hay mucha chicha siempre. Más opiniones, más llamadas. Adelante, buenos días. ¿Soy yo? Sí. Buenos días, Rafael. Díganos. Buenos días, en especial a Eduardo García Serrano, que nos hizo pasar un verano tan agradable por su amabilidad y simpatía. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Después de escuchar una tertulia tan magnífica todos los días, no solamente hoy, se queda uno casi hoy sin, más sin tener... Y no lo digo porque tener... lo digo porque están Antonio, José Luis y Abel, que hoy no ha podido hoy nos ha fallado, efectivamente, a última hora. Pues hoy es la Champions de Buenos Días pues España. yo digo que se queda uno sin saber qué decir ante gente con tanto saber, que no creáis que no aprendo de vosotros. Bueno, pues yo decir que el señor Iglesias vino en zapatillas, ya se ha puesto bien las botas, y que tanto el uno como el otro, el Iglesias y este otro que tenemos en la Moncloa, pues pueden darle gracias a la incapacidad de Rajoy. Y esto es lo lamentable. Claro, no es así. No le falta razón. Efectivamente, amiga, muchas gracias. 9:51, más llamadas, adelante. Hola, buenos días. Díganos. Vamos a ver, cuando Franco gobernaba y se quedaba una persona viuda, le dejaban el 65%, ¿no? La pensión. Bueno, la pensión, sí. Llegó Felipe González y lo dejó al 40%.
No sé si se acordará. José Luis, ¿es así? No me acuerdo exactamente de los numeritos. Lo que está claro es que que teóricamente tenía que haberse hace 3 años actualizado para llegar al 75% y ahora han empezado a subirla un poquito más, que es la subida que se ha aprobado ahora recientemente, ¿no? Pero en cualquier caso, oiga, si el derecho lo tenía la persona que ha fallecido y no lo ha consumido, deje que la viuda lo consuma, ¿no? Como pasaría con cualquier ahorro privado. Bueno, pues Felipe González lo bajó al 40%. El de los pantalones de pana de un año de honradez y los bolsillos de cristal. Y ni uno más, subiendo decir. Bueno, eso los socialistas. Y yo les voté sin saber nada. ¿Usted se cree que hay derecho a eso? Bueno. ¿Usted votó a los socialistas? Hombre, yo les voté en su día. Le voté. ¿Y por qué no me llamó por teléfono antes de ir al colegio electoral? No, vamos a ver. Don Eduardo García Serrano le hubiera dado un gran consejo, amiga. No, ya no voto a nadie, ¿eh? Ya no voto a nadie. Ya. Ahora sí que ya no. A ver lo que ofrece Vox y empieza a devolver las pensiones que se han quitado. A ver lo que ofrece Vox y quita las autonomías. Es lo que tenían que quitar las autonomías. Y pensiones pagadas de 40 años y que se quede esta gentuza con la mitad. Muy bien. Y es para las mujeres de los ministros. Gracias, amiga. Que la queda entera. Venga. Más llamadas. Adelante, buenos días. Hola, Rafael, buenos días. ¿Qué tal, amiga? Vaya elenco que tienes ahí. Se da cuenta, ¿no? Debilidad eres tú y Serrano, pero es que tienes un elenco ahí. Yo siempre lo digo que yo no tengo absolutamente ningún mérito. Soy como Lopetegui. Simplemente les digo, salgan y jueguen. Ya quisiera Lopetegui. No, pero el mérito es... Ya quisiera Lopetegui. Yo mi madridismo este año lo tengo en la nevera, porque que un nacionalista vasco esté al frente del Real Madrid, yo espero que no se coma los turrones. Lopetegui no era Luis Moloni, ¿no? Luis Moloni era no el chico jugar. Perdone, amiga, perdone, que no la estamos dejando hablar. Díganos. Perdone. Estar en el gobierno, esta persona con la cabeza bien amueblada y decente y honrado. Estamos entre terroristas. No tenemos más que terroristas en el gobierno. De por un lado y por otro. Yo no, desde luego, creo que no. A vos creo que le votaré. Oiga, ¿qué presidente de gobierno Eduardo García Serrano? ¿Qué ministro de Economía don Antonio Alonso Timón? Y vaya ministro de Trabajo don José Luis Fernández Santillana. Impresionante. La Arcadia feliz. No me dé usted economía, deme usted otras cosas. Economía interior, para José Luis. Interior, me vale. Te vale interior así. Amiga, muchas gracias, Un abrazo muy fuerte. Más llamadas, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Hay una expresión muy hermosa en español que podemos aplicar a la intervención de la señora Aznar ayer, que es que dijo verdades como templos. Retroactivamente habría sido inmensamente feliz si hubiera actuado de la misma manera con un conocido jefazo vasco hace unos cuantos años y con un archiconocido mercachifle catalán también hace bastantes años, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde para arrepentirse de las malas acciones y actuar correctamente. Pese a la apariencia, las palabras del señor Aznar no deben considerarse disfemísticas, es decir, exageradoras de la realidad, porque la realidad es muy cruda y yo diría que fueron expresiones neutras consideradas, digamos, la crudeza de esa realidad. Y finalmente una curiosidad, digamos, onomástico-histórica, que le va a gustar mucho al señor García Serrano. Creo que alguna vez la comenté en radio o en televisión hace ya un año o dos, que es la investigación que hizo Camilo José Cela sobre la expresión esta que acaba con la palabra Bernarda. Sí. Él llegó a la conclusión de que no se trataba de la Bernarda, sino de un personaje distinto, la Bernaola. Parece que hubo algún tipo de etimología popular o algo parecido, pero en todo caso, don Eduardo, que es persona muy amante y muy conocedora de los hechos históricos, podrá entrar en ese texto de Cela para concordar con él o para disentir de él. Así que simplemente como curiosidad, digamos, histórico-nomástica. Muchas gracias. Pero en cualquier caso, todos sabemos a quién nos referimos con la Bernarda. Totalmente. Y de sus virtudes relacionadas con la castidad, en este caso, que estamos hablando. Pues nos hemos quedado sin tiempo, queridos amigos. Me estaría mucho tiempo más debatiendo con ustedes, pero la radio es lo que tiene, y los medios, que el tiempo se acaba. Pero ya queda menos para el próximo miércoles. Así nos quedamos con ganas de más. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, José Luis. Gracias, Antonio. Muy buenos días. 9:56, enseguida las noticias de las 10. Luego 2 horas más con todos ustedes aquí en la Inter.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Miércoles, sesión de control, cita del Ejecutivo con los diputados, que está teniendo, entre otras cuestiones, como centro más caliente de la discusión, por un lado, el atajo que ha preparado el Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas, obviando así la capacidad de veto que tiene el Partido Popular en el Senado, y también incluso la tesis de Pedro Sánchez. Esos son los asuntos que han centrado el primer enfrentamiento entre el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y autoritarismo, porque ayer hemos visto un fraude de ley. Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. Vamos a pedir amparo en base al artículo 31 de esta Cámara, con 6 sentencias del Constitucional. No vamos a permitir lo que usted ya veo que en Chile no defiende, que es que, al igual que en Venezuela, cuando no les gusta una Cámara por sus mayorías, o la duplican o la cierran. El Grupo Parlamentario Socialista y este Gobierno lo que quiere es modificar una ley anacrónica en nuestro sistema político, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, confiriendo un poder de veto al Senado que no tiene ninguna otra ley. Sea usted demócrata, señor Casado, desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados. Ese bloqueo del Partido Popular en el Senado podría no ser el único problema, el único obstáculo del Gobierno a la hora de sacar adelante las cuentas públicas, porque el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardá, ha pedido al Ejecutivo que interceda por los políticos catalanes presos, porque si no, dice, le va a resultar muy difícil apoyar los presupuestos. Un escenario de exclusión es pan para hoy y hambre para mañana. Y si además es un escenario de venganza y de escarmiento, todavía más. Fíjese, si usted, por ejemplo, no insta a la Fiscal General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los presupuestos? Casi es un imposible. Y mientras, en los pasillos de la Cámara Baja, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su parte, ha defendido ese vericueto legislativo que ha aprovechado el Gobierno para sortear el veto del PP en el Senado, y dice que es parte de lo que se necesita para cambiar el rumbo de España. Bueno, está bien que se cumplan los acuerdos. Nosotros exigimos al Gobierno que arrebatar la capacidad ilegítima que tiene de veto el PP en el Senado era una condición de posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de presupuestos. Estamos satisfechos de que se haya cumplido esta exigencia y es completamente legítimo utilizar el reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática. En el otro lado, con postura contraria, se sitúa el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Cree que esto ningunea al Senado y su capacidad, y que el Gobierno lo hace para apoyarse además en populistas y separatistas, y que Sánchez, dice, va de fraude en fraude con tal de seguir a cualquier precio en Moncloa. También desde la formación naranja, el presidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso, Francisco de la Torre, ha comentado, lo ha hecho aquí en los micrófonos de Capital, este movimiento político. Es la continuación del filibusterismo y las trampas que ha practicado Pedro Sánchez. Vamos, en fin, ¿qué le voy a contar yo de un secretario general que pretendió esconder las urnas porque perdía un comité federal y vamos, introducir otros votos falsos? O sea, a partir de ahí, pues ha intentado todo tipo de cuestiones para cambiar la redacción de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que establece que el Senado tenga algo que decir respecto al techo de gasto. La información de los mercados en tiempo real. El superávit por cuenta corriente en la zona euro se coloca en 21.000 millones de euros frente a los 24.000 millones de la cifra anterior. Eso además en una jornada en la que ahora mismo vemos avances en la renta variable y en la que el primer ministro chino, hablando en el Foro Económico Mundial de Tianjin, ha declarado que tienen que mantenerse los principios del libre comercio. Es una declaración suave en comparación con las que viene haciendo el presidente Trump desde la nueva imposición de aranceles contra las exportaciones chinas. Vemos como el IBEX sube, lo hace un 0,23% y se coloca en 9.469 puntos. Avanza un 0,26 el CAC, está en 5.377. El DAX alemán en 12.180 gana un 0,19%. Un 0,14 repunta el Eurostock, se coloca en 3.363 puntos y avanza un 0,23% el FTSE. Se va a los 7.316 puntos la bolsa británica. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,1699 dólares y por 131,42 yenes. También en el ámbito de las materias primas hablamos de la evolución del crudo, el barril de Brent plano en 79,03 dólares. La otra referencia internacional, el barril de West Texas, gana un 0,24% y se coloca en 69,76 dólares.
Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. De financiarse, en claro, definitiva. Con la publicidad. Entonces, bueno, la gente inconforme por esto. Hay personas que han escrito que no la bajaron y no la van a bajar, no la piensan bajar porque no piensan entregar su número telefónico. Y en redes sociales también se habla del PlayStation Classic. ¿Sí? ¿Qué tal es para los videojuegos, Rafa? No tengo ni idea de ese mundo. Lo desconozco por completo, Andrea. Yo igual, pero me ha llamado... Nunca he tenido una PlayStation, ni una consola, ni nada de esto, ¿no? Bueno, yo creo que tuve una consola cuando tenía 12 años, creo. Sí, pero después... Y ya, después nada. En mi casa sí hay, por supuesto. Pero bueno, para los amantes... Tengo que decir, aunque ya sé que es políticamente correcto decir esto, pero ya entrados en miga, no vamos a echarnos para atrás, que desconfío bastante de la gente que a partir de los 30 años sigue jugando con jueguecitos y con maquinitas. Cada muchos. uno puede hacer con su tiempo libre lo que quiera, por supuesto. Pero en fin, a ciertas edades yo creo que ya va siendo hora de levantarse del sofá y de hacer otras cosas. No, actualmente son muchos. Sí, Rafa. sí, por eso lo digo. Ya sé que no me voy a ganar muchas simpatías, pero es lo que pienso. No puedo evitar. Bueno, pues el 3 de diciembre sale a la venta la PlayStation Classic, que es un 45% más pequeña que la que hay actualmente. Sí, que además son baratitas, ¿no? Bueno, esta es como portátil y sale a la venta en 100 euros, 99,95. Bueno, esta tiene un precio moderado. Trae 20 juegos incorporados, no hay necesidad de comprarle los juegos aparte, trae 2 mandos y alimentación por USB con cable incluido. Bueno, espero que nos pongan una cuñita en agradecimiento, ¿no? Porque, en fin, las hemos hecho parte de la operación de imagen. Es que la gente está como loca comentándolo en Twitter. Sociales. Sí, en Twitter. De hecho, es tendencia... el hashtag así, PlayStation Classic. Me imagino que el que tiene una consola de estas grandes, en plan estar en casa y tal, luego querrá otra versión más pequeñita para ir también en el metro ahí. En el metro, en los viajes. Es que a mí ya varias veces me lo han propuesto que si pueden llevar la PlayStation al viaje y no. Y no les dejan. No. Claro. Se queda en casa y se juega en casa cuando haya tiempo. Efectivamente. Eso es una madre en condiciones. ¿De qué más se habla, Andrea? También se habla de Tokio y de la ciudad de Shibuya, porque hoy se ha confirmado que la reforma de Plaza España va a incluir un paso de peatones transversal como el que hay en esta ciudad de Tokio. No sé si habrá visto el mapa ya, pero se podrá atravesar la intersección de las 4 calles de forma transversal. Entonces, pues la gente está criticando el proyecto porque dicen que además de adaptar esta infraestructura de Tokio, deberíamos adoptar otras medidas o por lo menos cultura ciudadana. Entonces la mayoría podría decir que está bastante inconforme con esta nueva estructuración o con estas nuevas obras que van a hacer por la zona de Gran Vía, que luego, y que llega a Plaza España. El entorno de la Plaza España, ¿no? Bueno, pues nada, lo iremos descubriendo poco a poco. Son las 10:15, gracias Andrea. Vamos a llamar como siempre a esta hora a Albert Ronald Morales. Buenos días, España. Ay, madre mía, los males de amor. Albert Ronald Morales, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Sí, este Pastor López con esta canción se queja mucho. Los males de amor siempre dan tristeza, mi querido Rafael. A ver, ¿cómo afecta a las personas las cosas del corazón y de los amoríos, verdad? Pero además desde que el hombre es hombre, desde siempre. Sí, lo que yo llamo, o lo que llamamos ahora los investigadores, la vida emocional es tremenda y tiene unos efectos a nivel de la salud física también a veces devastadores. Fíjate que la especie humana ha adelantado mucho en algunos terrenos, pero hay otros, como esto de superar un fracaso amoroso, por ejemplo, en la cual no hemos avanzado demasiado en relación a los últimos siglos. Seguimos más o menos igual, Albert. Claro, es que es lo más humano que existe. Fíjate que hay cosas que el hombre no podrá superar porque hace parte de lo más humano que puede haber, que son los sentimientos, ¿no? El corazón, la parte, ¿no? El corazón, la parte de los sentimientos y yo diría que es el querer, el amor es un elemento que está vital en el ser humano y fíjate que hasta en los animales
se nota ese sentimiento, aunque diferente, pero se nota, y es muy fuerte, y además nos identifica como seres humanos que somos frágiles en eso, en el sentimiento, porque cuando se enamora uno, pues fíjate que puede llegar a tocar la gloria o el infierno, dependiendo la circunstancia. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto bastante polémico y que hoy presenta muy bien, por cierto. Tengo que felicitar a los compañeros del periódico El Mundo que han sacado esta información muy oportuna, nuestra compañera Laura Tardón. El titular de la noticia es: ni los yogures ecológicos o para niños se salvan del abuso del azúcar añadido. Cierto. Este es un asunto que hemos tocado en algunas ocasiones, pero que, bueno, las últimas informaciones, digamos que nos ponen en serio aviso, porque estamos hablando de cantidades bastante elevadas de azúcar, que si fueran las únicas ingestas al día, pues hombre, es bastante, pero bueno, el problema es que esto hay que añadirlo a todos los alimentos que se consumen a lo largo de un día, claro, que ya de por sí llevan también azúcares añadidos, con lo cual la cantidad total que toman muchos niños y muchos mayores de azúcar, estaríamos hablando de cantidades ya absolutamente alarmantes. Para que ustedes hagan una pequeña idea, ahora vamos un poco con los detalles de la información, pero para que ustedes hagan una idea, los famosos yogures o postres lácteos infantiles, los propiamente infantiles, llevan una media de 10,8 gramos de azúcar por unidad. Los alternativos a los lácteos, 9 gramos de azúcar. Los postres, lácteos en general, 16,4 gramos. Los yogures líquidos, 9 gramos. Los yogures de sabores, 12 gramos de azúcar por unidad. Los de frutas, 11,9 gramos de azúcar. Los naturales o griegos, 5 gramos. Y los ecológicos, Albero, que se presentan como ecológicos, estamos hablando lógicamente de supermercados, muchos llevan hasta 13 gramos de azúcar por unidad. ¿Qué está pasando? Realmente ayer, creo, un día de estos, me parece que fue ayer, que hablamos sobre los productos bio. Lamentablemente ese nicho de mercado del bio, se han venido todas las industrias y se han acomodado, y de bio, como yo decía, no tiene nada. Eso ya todo mundo es bio y no sabemos cómo y por qué tienen sello bio. Si para llegar a ser bio tendría que tener unos requisitos que todo mundo se los pasa. Y en este caso los azúcares añadidos, fíjate que hasta en las etiquetas le mienten a uno, porque hablan de que no contiene azúcares añadidos. Si se ponen a leer los contenidos de lo que tiene el producto, y tiene 1 o 2 azúcares añadidos. O sea, primero nos están engañando con una publicidad engañosa, y perdón por la redundancia, y luego nos venden un producto que no es bio, que le ponen el nombre bio pero no es bio. Y en el caso de los azúcares, a mí me parece que las empresas en eso no se han percatado en que cuando se habla de un producto puede tener dulce, pero es que el dulce está catalogado en diferentes tipos de dulce, los azúcares refinados, los azúcares crudos y los edulcorantes químicos. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis, qué es lo que estamos tomando en este tipo de productos. Y aquí nadie respeta a nadie. Fíjate que los mismos productos ecológicos están abusando de los azúcares añadidos. Claro, sobre todo me parece aún más grave en el caso de los yogures, porque en principio el objetivo que tiene un yogur es el de favorecer el intestino y, digamos, la macrobiota intestinal, ¿no? En el momento en el que un yogur lleva azúcar, y sobre todo si es un azúcar refinado, ese valor nutricional del yogur pues queda en nada prácticamente, se convierte casi en un alimento nocivo. Se vuelve en un alimento nocivo realmente, aparte de que por sí, por ser de leche de vaca, ya es un producto altamente que produce moco por cantidades, altamente mocoso, como se dice popularmente, pues se vuelve un producto prácticamente de todos los pocos nutrientes que tiene son destruidos por el azúcar refinado, que es otra cosa que también hay que comentarle a los oyentes.
que el problema de los refinados es que para que el organismo se metabolice la sustancia, tiene que echar mano de sustancias como sales minerales, vitaminas, oligoelementos y otras sustancias para metabolizarse. Si el producto no lo lleva, el organismo echa mano de las reservas que tiene el propio organismo. Entonces, fíjate el daño tan grave que hay ahí. Claro, querías preguntarle, Andrea, o comentar, ¿no? Sí, comentar, ahora que estamos hablando del tema del azúcar, hay una cuenta en Twitter, en redes sociales, que se llama sinazúcar.org. Esta cuenta me gusta bastante porque todos los días publican alimentos, ellos comparan el azúcar de cada alimento con cada cubito, ¿cómo se le dice? Sí, cada cubito, sí, entonces ponen un terrón de azúcar. Entonces ponen un producto cualquiera que creemos que no tiene azúcar o que nos ponen que no tienen azúcares añadidos, y al lado de la foto ponen la cantidad de terrones de azúcar que lleva, ¿no? Para que sea más gráfico. Sí. Es súper interesante esta cuenta, y así podemos, pues, por lo menos tener identificados algunos productos que sabemos que realmente tienen azúcar, porque como nos dice Albert, o sea, es decir, nos están engañando, ¿no, Albert? Para ser prácticos, Albert, permíteme que te repregunte. ¿Cómo podemos orientar a nuestros oyentes? Es decir, cuando quieran comprar un yogur de calidad, un auténtico yogur biológico que no lleve azúcar o que lleve edulcorantes lo más natural posible, como por ejemplo la stevia, ¿dónde tienen que acudir, Albert? Bueno, lo primero que hay que decir que el yogur, como bien lo nombraste en la lista, el yogur que menos azúcar tiene es el griego, no tiene sino un 5% de los añadidos, fíjate, un 5% comparado con las otras cantidades. Y lo otro que tenemos que mirar en la etiqueta es que no nos fijemos en que no tiene azúcar añadidos, tenemos que fijarnos en qué tipo de dulce le están poniendo. Claro. Si le están poniendo un sirope de plantas como el de agave y otras siropes que se sacan de otras plantas, o stevia, o en la etiqueta dice azúcar de caña integral, o en algunos, y ya he visto, lamentablemente esto los traen de Alemania, que dice endulzado con miel de abejas, por ejemplo, ¿no? Qué rico. Eso tiene que estar en la etiqueta, y ahí es donde tenemos que fijarnos este producto, y obviamente si no hay más, pues el único que me atrevo yo a decir que lo tomaría, pero en un caso de necesidad, es el griego, que es el más bajo de todos los azúcares añadidos. Bueno, también hay que recordar, Albert, que hay yogures que están hechos con leche de oveja y de cabra, los he visto yo, y también hay yogures hechos con soja, ¿no? Yogures, digamos, con leche vegetal, por de coco también manera. He visto. Sí, actualmente hay dos tipos de yogures vegetales que son absolutamente espectaculares. Son producidos no en España, lo están produciendo en Francia, y hay uno de soja que está absolutamente espectacular, y hay uno de coco, como bien dice Andrea, que también está producido en Francia. Con leche de coco, ¿no? Sí, en eso sí nuestra industria se está quedando muy, pero muy retrasadita, porque aquí en España aún no se están haciendo yogures vegetales, y también se patina mucho con los yogures y los azúcares, porque hay empresas que tienen yogures, por ejemplo los alemanes, los franceses, los italianos, hay yogures que están haciéndolo ya con stevia natural, porque también tenemos que decir que la stevia que venden en los supermercados es una stevia refinada que no sirve para nada. Claro. Eso también tenemos que mirarlo. El porcentaje de la sustancia, de la stevia, es importante tenerla en cuenta. En definitiva, volvemos a decir, Albert, lo que siempre hemos dicho. Los primeros responsables de lo que entra en nuestro organismo somos nosotros cuando hacemos la compra. Exactamente. Ahí empieza todo el proceso. Claro, es que yo siempre he dicho, y acuérdate que contigo en eso estamos de acuerdo, sí, que el que va a hacer la compra es el que define qué se come en la casa, ni siquiera es el cocinero. Ahora, claro, si tiene es el una mismo gran cocinero, responsabilidad, obviamente. Claro, que si es el mismo cocinero el que va a la compra, pues ahí la cosa es total. Claro. Pero muchas veces el que cocina no es el que compra, efectivamente, y el que compra es el problema. Eso sucede con la gente que va a Mercamadrid de las cadenas de supermercados. Uno es el que compra y otros son los que venden. Entonces, ahí hay un problema serio,
de ver qué es lo que se va a poner en la compra. Yo, por ejemplo, cuando a veces salgo a comprar, que lo suelo hacer con bastante frecuencia, y veo personas que cuando están cogiendo los alimentos alargan la mano, cogen un objeto y lo echan a la cesta sin pararse a ver antes los ingredientes que tiene, bueno, a no ser que ya los conozcas. Claro, obviamente, si ya conoces el producto y lo has leído, pues entonces... Pero, joder, aunque inviertas unos segundos en ver los ingredientes, Albert, pero es que eso es lo que luego va a comer toda tu familia. Claro, nosotros tenemos una práctica y es la siguiente, es muy fácil, es que así uno conozca el producto, eso nos ha pasado, hay que ver la etiqueta porque a veces hacen cambios. A veces cambian, y hacen cambios no para bien, sino siempre los cambios los hacen es para mal. Claro. Entonces uno tiene que estar una alerta. Es que en esto de la comida es una cosa tremenda, es muy fuerte. Y lo que decíamos al principio, porque nosotros siempre decimos que no somos totalitarios ni radicales con nada, que no. Evidentemente no va a pasar nada porque un día un niño se tome un yogur, está claro, por eso no pasa nada. Pero si al cabo del día se le han dado X productos que llevan azúcares añadidos, estamos hablando de muchos gramos de azúcar que pueden realmente perjudicar la salud de la persona. Es que el problema es el acumulado durante el día, porque uno dice, es que hoy tomamos esto y no pasa nada, pero si seguimos tomando de lo mismo, durante el día el acumulado es el que al final nos da el total, y ese total es un horror, porque es totalmente insaludable, ¿no? Andrea. Albert, ahora que estamos hablando de azúcar, el fin de semana me fui a la Sierra de Madrid y recogimos unas moras. Las tengo en la nevera y estaba pensando en hacer una mermelada, pero no quería ponerle azúcar. De hecho, estaba pensando en ponerle la miel de ágave. Con esta miel puede quedar de una textura... de ágave, ¿no? Sí. Exacto, es que así es que se le dice, el sirope de ágave, claro, ¿no? Pero la textura es como una miel. ¿Qué te parece esto, Albert? Sí, quedan bien, aunque yo para que quede con mejor sabor, fíjate que te voy a dar un consejo, consigue el azúcar de caña integral, que ese te da una mejor textura, pero yo esas moritas que tú tienes ahí en la nevera guardado, ¿sabe qué haría? Un batido con leche vegetal, y eso está para chuparse uno los dedos, además por la vitamina C que tiene, y por todo lo que tiene. Yo creo que es un buen antídoto para los resfriados y para empezar a subir el sistema inmunitario. Qué buena idea. Así es que mejor aprovechalo en un batido, Andrea, para toda la familia, y yo creo que no hay un niño que no le guste el batido de moras. Hay dos frutas que los niños son las de ellos, que son las moras en batido o las fresas. Sí. Yo no creo que haya un niño que se resista a esas dos frutas. Pues vamos a hacer una pausita y si te parece, Albert, vamos rápidamente con la receta del día. Por supuesto que sí. Buenos días, España. Buenos días, España, con Rafael Nieto. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. 10:35, bueno, no les garantizo que vayan ustedes a pronunciar como Edith Piaf, porque eso no es nada fácil, y ya cantar como ella prácticamente imposible. Pero sí les aseguro que van a aprender un poquito de francés, un nivel bastante aceptable como para poderse desenvolver, y sobre todo van a disfrutar con Alex Coelho, que es profesor de francés y que está a punto, queda ya muy poquito, unos días, para arrancar ese curso de francés en el Club de Amigos de Intereconomía. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafa, gracias por tus palabras. Encantado de recibirte. Ahora que ya tenemos la experiencia podemos decirlo. Claro. Ha sido satisfactorio. Sí, ya hemos tenido un curso con Alex Coelho que ha sido un absoluto éxito. La gente ha salido encantada, Alex. Gracias, efectivamente ha sido provechoso. Creo que los alumnos que han venido se han sentido cómodos. Sí.
porque precisamente lo que no hay es un carcán, lo que no hay es una enseñanza arreglada, lo que hay es una enseñanza a la carta, es decir, cada uno viene con sus bagajes, sus conocimientos, y ahí lo que hacemos es intentar rectificar esos conocimientos, ayudar a hacerlos mejor, pero no imponemos una clase magistral, para nada. Es práctico, fundamentalmente práctico. Y habrá dos niveles, fundamentalmente, que supongo que será tu pregunta, tu segunda pregunta. El primer nivel sería un principiante, falso principiante, que, bueno, en definitiva se pueden unir, a los segundos les viene muy bien, a los primeros pues les estimula. Y luego un segundo nivel que sería un intermedio avanzado, para personas que han estudiado poco, otros que han estudiado algo más, pero que a la postre se encuentran en el mismo estadio, es decir, con muchas lagunas. Esas lagunas se terminan con Alex Coelho. ¿Por qué? Pues porque este curso arranca el próximo 9 de octubre, desde las 5 de la tarde, ¿hasta qué hora más o menos? Pues Alex, prácticamente cada curso son 3/4 de hora, como mínimo. Como mínimo se puede alargar, pero como mínimo 3/4 de hora. ¿Y eso por qué? Pues porque no da tiempo al alumno a que se aburra. Claro. No le damos tiempo, le mantenemos en vilo, le mantenemos entretenido, claro. Exactamente, y ese cuartito de hora parece mentira, pero ya es un cuarto de hora de remate que suele cansar y suele aburrir. Claro. Sabemos que hablamos de Madrid, la gente tiene mucha prisa, viene con el tiempo contado, y hay que dar facilidades a todo tipo. Bueno, pues yo quiero que ustedes se apunten, porque de verdad que lo van a disfrutar. 91 616 2464. Recuerden lo que ha dicho el profesor, y es que no hace falta contar con unos conocimientos iniciales, sino que cualquier persona que tenga curiosidad por la lengua francesa, que es absolutamente maravillosa y que, en fin, forma parte de la cultura occidental y europea, ¿quién no quiere hablar un poquito de francés, chapurrear un poco de francés por lo menos? Bueno, pues cualquiera lo puede conseguir, Alex. ¿No hace falta tener unas condiciones especiales? No hace falta, ni hace falta venir con nervios. Es un encuentro amistoso. Entre amigos. Es entre amigos, es relajado y no hay por qué venir con las pistolas puestas. Y luego, cuando uno se ponga un disco de Edith Piaf, claro, lo va a disfrutar todavía mucho más. O de Charles Aznavour. Sobre todo si lo hemos trabajado previamente. Pues muchísimas gracias, a ti, Alex. Seguro que triunfas una vez más. Muchas gracias y nos veremos quizá el año que viene. Por supuesto. 91 616 2464. Club de Amigos de Intereconomía. 10 de la mañana, 40 minutos. Seguimos en directo. Esto es Radio Inter. Buenos días, España. Tenemos aquí en el estudio a José Benítez, director médico de Boston Medical Group aquí en España. ¿Qué tal, don José? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de temas que es importante explicar bien, temas que durante mucho tiempo fueron tabú, pero que hoy en día, obviamente, gracias a la información y gracias a las distintas campañas que ha hecho Boston Medical en nuestro país, pues van teniendo una mayor apertura, digamos, a la sociedad, aunque siempre hay, digamos, que dudas que permanecen y que hay que intentar resolver. Por ejemplo, por empezar en ese punto, don José, ¿qué es la disfunción eréctil? ¿Cómo lo podríamos explicar para que todo el mundo lo entienda? Sí, a lo largo de la historia se han hecho muchos conceptos acerca de la disfunción eréctil, lo que en la actualidad el más reconocido por la Organización Mundial de la Salud no es más que la incapacidad que tiene el hombre de obtener y mantener una erección para tener una relación sexual satisfactoria. Aproximadamente, según los cálculos que ustedes han podido hacer, ¿cuántos hombres la sufren? En el año 99 se hizo un estudio de los grupos epidemiólogos europeos y se decían que en España entre 1,5 y 2 millones de hombres la padecían. En este momento, llevado a porcentajes y a las franjas etarias donde más aparecen, se afirma que entre 40 y 70 años, 30 de cada 100 hombres padecen ya disfunciones sexuales y sobre todo de grado severo. ¿Las causas son siempre las mismas? ¿Hay solamente una causa o pueden ser varias? Pueden ser varias causas. Tenemos que tener en cuenta que en la disfunción eréctil existe la alteración de 3 sistemas fundamentales, que es el sistema vascular, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Toda patología que afecte cualquiera de los 3 sistemas, o 2 de ellos, o los 3,
ya son factores desencadenantes de disfunciones eréctiles. ¿Cuáles suelen ser las patologías asociadas? Un poco las que ha comentado, ¿no? Sí, en el número 1 tenemos la diabetes, la diabetes mellitus, que afecta directamente la circulación sanguínea. El endotelio vascular, no olvidemos que la erección es un proceso de flujo en el cual los cuerpos cavernosos del pene se llenan de sangre, y si este flujo sanguíneo llega con dificultad por lesión de los vasos sanguíneos, en este caso provocado ya sea por la diabetes o por la hipertensión, pues se produce la difusión eréctil. También está la obesidad, las drogas, el tabaco, el alcohol, y también consumo de algunos medicamentos, incluso que algunos de los que palian estas propias enfermedades. Una duda, ¿las patologías asociadas al corazón pueden incidir de alguna manera? Sí, por supuesto. Cuando hablaba del sistema cardiovascular, no olvidemos que el corazón es el órgano fundamental del sistema cardiovascular. Todo lo que altere la circulación sanguínea en su disminución afecta el organismo en general y también la erección, el mecanismo de la erección. Y un poco enlazando con la entrada que hacía yo de la entrevista, ¿por qué cree usted que el hombre en general sigue teniendo miedo o vergüenza a consultar este tipo de patología? Es un problema de tabú, y vale la pena decir que en los últimos años hemos avanzado mucho en ello. No olvidemos que en este país siempre ha existido el concepto del macho ibérico, por decirlo de una manera más coloquial, y sobre todo porque el hombre piensa que se afecta a la virilidad, la hombría, si esto ocurre. Hemos ganado mucho en esto porque hemos logrado que ya mayor cantidad de pacientes con estas patologías acudan a la consulta, pero sencillamente es un problema de prejuicio social, que la gente no quiere reconocer el problema que tiene. Nosotros hemos ganado en esto porque mientras los hombres tienen vergüenza de ir al médico de cabecera, donde es el mismo médico que atiende a su familia, sus propias patologías, y es conocido, pues por la intimidad que se ofrece en nuestro servicio, pues hemos ganado mucho más en esa atención, e incluso que no tarden tanto tiempo en venir, porque normalmente más de un 16% de los hombres que la padecen tardan más de un año en venir a atenderse, y en eso hemos ganado también, porque es importante la atención cuanto antes posible. Estamos hablando, don José, de que una buena salud sexual pues incide de una manera directísima, en fin, en el bienestar de la persona, de la pareja y en definitiva, por extensión, podríamos decir que de toda la familia, ¿no? De toda la familia, de la sociedad, de las relaciones sexuales, de las relaciones sociales, del trabajo, porque indudablemente el sexo tiene mucho que ver en la calidad de vida de la persona. Piensa que el sexo está provocado también por el estrés y es como un circuito que se va profundizando. Me estreso, fallo, sigo fallando y me estreso más todavía. Indudablemente eso repercute hasta en el rendimiento laboral de la persona. Pues lo mejor es tener buena información y acudir con los mejores, con la gente más seria, con la gente que mejor ha estudiado este problema y que está ofreciendo soluciones absolutamente eficaces desde hace mucho tiempo, que es Boston Medical Group. ¿Podemos dar un contacto para nuestros oyentes que estén interesados? Vamos a intentar conseguir ese contacto para ofrecerlo. No sé si podemos disponer de un teléfono o de un correo electrónico para poderse informar, y lo vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes para que la gente interesada pueda acudir a Boston Medical Group. En boston.es me están diciendo, es la página web, ahí está seguramente el contacto telefónico también para poder llamar e interesarse por toda esta información. Don José Benítez, director médico, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias, un saludo, son las 10:46. Bueno, perdona, Albert Ronald Morales, sigues por ahí, ¿verdad? Por aquí estamos, Discúlpanos que teníamos unos compromisos, pero ya tenemos aquí la receta del día. Eso sí, tenemos que ir rapiditos, tenemos un par de minutos o tres para dar este plato que en realidad es casi una merienda, un aperitivo o un entrante. Vamos a hacer tostas de bonito con pimientos. Muy bien. Vamos a utilizar 400 gramos de bonito limpio. No tendréis bonito vegetariano, Albert. Sí, ese sí tenemos. ¿Ah, sí? ¿Hay bonito vegetariano? Hay bonito vegetariano, Uy, sí. qué bien. Pues entonces se puede utilizar de esa manera también. Sí, 4 rebanadas grandes de pan de miga de masa madre. Vamos a utilizar ese. Un diente de ajo, un par de cebolletas, unas cucharadas de salsa de tomate, un pimiento rojo, otro verde, un pimiento amarillo. ¿Se puede tomar pimiento amarillo, Albert? Sí, además tiene vitamina C. Y es el que más vitamina C tiene de todos los pimientos que conocemos, de las variedades. Aceite de oliva, sal y perejil.
Ponemos el bonito en una cazuela con agua, un poco de sal, cocemos durante 5 minutitos, vertemos un poco de aceite en la fuente, pelamos y picamos el ajo, repartimos en la fuente, cortamos el taco de bonito en unas lonchitas, rociamos con aceitito y dejamos que se impregnen bien con el aceite del ajo. Vamos a poner los pimientos en una placa de horno, regamos con aceitito, sazonamos, horneamos 200 grados 30 minutos, se templan, los cortamos en tiras, ponemos en un bol, pelamos y picamos las cebolletas en juliana fina, la pochamos en una sartén, tostamos nuestras rebanadas de pan en el horno, untamos con la salsa de tomate, le ponemos encima la cebolleta y los pimientos y finalmente unos trozos de bonito y las tiras de pimiento, poniendo bien de perejil por encima. ¿Qué te parece, Albert? Pues una merienda deliciosa, además. Andrea, vaya pinta que tiene esto. Uf, esto o para dos tostadas de estas para una cena es fenomenal. Se lo come cualquiera, ¿eh? Claro. Claro, y lo interesante aquí es lo nutricional que tiene. Bueno, en proteínas, que siempre hacemos énfasis en las proteínas, pues el bonito tiene un 24% de proteína y las tostadas, el pan, pues dependiendo si es un pan integral puede tener un 3%, y luego lo que sí tiene es muchas vitaminas por los pimientos, sobre todo vitamina C, por la cantidad de pimientos que se le ha puesto, los ajos, que tienen pues sustancias antibióticas y obviamente vitaminas, sales minerales, oligoelementos, y el perejil, que tiene también vitamina C. O sea, este plato lo que tiene es proteínas y vitamina C. Bueno, y lo otro que nos interesa, las kilocalorías. Pues este plato, estas dos tostadas con el bonito y con todo esto que le ha puesto, pues no nos da más allá de 130 kilocalorías. Así que yo me voy a tomar dos, como dice Andrea, ¿eh? Yo sí creo, y sería una cena bastante rica, y además nutritiva, y además tiene fibra. Este plato también tiene bastante fibra, por lo tanto es una buena merienda, yo diría, y de pronto también una buena cena, que acuerde que las cenas deben ser bastante que no lleven mucho alimento, es decir, lo más flojitas posibles para no engordar y no tener problemas con la digestión. En 30 segundos, Albert, un teléfono para más información. Claro que sí, 91 619 5414. Llámenos, que es gratuito, 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. Bueno, pues hemos llegado hasta el final de este tiempo de información. A las 11 tenemos las noticias y después una hora más con todos ustedes en el consultorio telefónico del doctor Juan Márquez. Llámennos al 91 535 1614 o al 533 9021. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Muy buenos días. El Partido Popular exige al presidente del Gobierno que convoque elecciones y libere a España del lastre que supone su gestión. También le ha anunciado que lo llamará al Senado a explicarse por la polémica en torno a su tesis y critica la estrategia del Ejecutivo para sortear el veto del Senado a las cuentas públicas. Eso es lo que ha reclamado el Partido Popular durante la sesión de control al Gobierno esta mañana. El enfrentamiento de Pedro Sánchez y Pablo Casado ha sido lo más vistoso de esa sesión de control. Señor Sánchez, no es que su gobierno no avance, es que su gobierno se cae a trozos. ¿Qué será lo próximo? ¿Expropiar coches aparcados? Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del gobierno, el hábito no hace al monje. Señor Casado, consejos vendo que para mí no tengo. En todo caso le diré una cosa, señor Casado. Mire, lo único que está haciendo es hacer oposición al Gobierno, aun a riesgo de hacerse oposición a sí mismo, porque muchas de las cosas que dice usted en esta Cámara, usted las defendía hace 100 días en sentido contrario como portavoz del Partido Popular del Gobierno de entonces. Ha aprovechado el propio Sánchez después en los pasillos del Congreso para defenderse de las críticas. Ha recordado que esta fórmula legislativa la utilizó el Gobierno del Partido Popular hasta en 7 ocasiones durante la pasada legislatura. Sin embargo, esta fórmula no le gusta tampoco a Ciudadanos. Su responsable de presupuestos, Francisco de la Torre, se ha mostrado aquí en Capital, contrario a esa dinámica legislativa que propone el Partido Socialista en cuanto a gasto público y presupuestos. Se habla mucho del Senado, pero es que el objetivo de déficit se rechazó en el Congreso con el doble de votos en contra que a favor el pasado 27 de julio. En segundo lugar,
que el gobierno tenía que haber traído un nuevo techo de gasto y no lo ha traído. Y ahora nos encontramos con que fuerza todos los procedimientos legislativos. Esto probablemente se opone a lo que dispone la doctrina del Tribunal Constitucional para intentar, por una vía oblicua y no prevista en las leyes, que pues tener la autorización para gastar más sin ingresar el dinero. También hemos visto que el Gobierno va a plantear una reforma estructural del sistema eléctrico con cambios en el mercado y en el sistema fiscal. Lo ha dicho la ministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, quien ha adelantado que además se van a tomar medidas para dar respuesta a los 4,6 millones de españoles que viven en situación de pobreza energética. En primer lugar, protección a los más vulnerables, creo que es la prioridad fundamental, abordando un enfoque integral de lucha contra la pobreza energética. En segundo lugar, con la presentación de un plan de choque a corto plazo, aquellas medidas que de algún modo pueden hacer oscilar el fiel de la balanza en la dirección correcta, recuperando la senda de transformación que necesitamos. Y en tercer lugar, una propuesta de reforma estructural. Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir. También hablamos de cifras de venta de coches, precisamente relacionado además con cuestiones energéticas y de contaminación de medio ambiente, porque las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea en agosto han crecido más de un 31% en comparación con igual mes del año anterior, más de 1.134.000 unidades. El motivo no es otro que el fuerte aumento ha coincidido con el cambio de legislación de normas anticontaminación que ha empujado a las marcas a liquidar sus stocks. Han querido terminar con los coches que no cumplían con esas normas anticontaminación y han provocado este fuerte incremento en la subida de las ventas de vehículos. La información de los mercados en tiempo real. Subidas discretas para el IBEX del 0,14% en un entorno de alzas generalizadas, salvo en Londres, que cae un 0,19%. Precisamente allí Andy Harling, economista jefe del Banco de Inglaterra, ha dicho que la preocupación de las empresas sobre el Brexit y la incertidumbre han aumentado bruscamente en los últimos meses. Y hemos conocido también cifras, los precios que han subido 7 décimas, 2 más de las que esperaban los expertos en el tiempo real, como señalábamos, subida del 0,12 para el IBEX hasta 9.459 puntos, recorte del 0,20 precisamente para Reino Unido. El FTSE en 7.285 puntos, plano se encuentra el Eurostock en 3.359 y alzas del 0,17% para el DAX alemán hasta 12.178 puntos y el 0,28% es lo que sube el CAC parisino, se coloca en 5.379 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,1702 dólares y 131,45 yenes. Recortes en el crudo, el barril de Brent cede un 0,25%, está en 78,83 dólares. Caída más discreta para el barril de West Texas, que pierde un 0,13%, está en 69,50 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Now, everybody